El relincho de los caballos rompió el silencio denso de la tarde, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la tierra seca del rancho. El polvo se mezclaba con el barro recién nacido y una polvareda amarga se alzaba en el aire como si la tierra misma supiera del desprecio que acababa de ocurrir en la entrada de la iglesia de Santa Rosalía. Allí, frente a todo el pueblo, Clara cayó de rodillas, con su vestido bordado empapado y los ojos clavados en los de Julián, el hacendado que minutos antes le prometía amor eterno. Pero Julián no bajó la mirada. Su voz, firme y afilada, cortó como machete en la carne viva. No puedo casarme contigo, Clara. No después de saber que esos dos niños no son míos. El murmullo fue como un trueno detrás del trueno. Las mujeres se tapaban la boca, los hombres bajaban la mirada. Y Clara, con sus hijos pequeños aferrados a sus faldas, se puso de pie. El más chico lloraba, sin entender. El mayor, con los ojos iguales a los del padre ausente, miraba a Julián como si lo desafiara con apenas 6 años. Clara no dijo nada, ni un solo reproche. Solo caminó despacio entre los murmullos, con la dignidad quebrada pero intacta en la espalda erguida. En sus manos llevaba no flores, sino cicatrices. Esa misma noche, la tormenta llegó como una maldición. Truenos como látigos, viento que tumbaba cercas, lluvia que arrancaba los caminos, y mientras los techos de palma volaban en los ranchitos pobres, en la hacienda de Julián, el agua comenzó a filtrarse como si la tierra quisiera colarse para ajustar cuentas. A medianoche, un jinete golpeó desesperado la puerta de la hacienda. Era don Ramón, capataz viejo y leal. «Señor Julián, la señora Clara y sus hijos quedaron atrapados en la cañada. El río creció de golpe y el burro no puede cruzar con los niños». Julián se quedó quieto. Por un segundo, su orgullo peleaba con su conciencia, pero algo en su pecho, quizá el recuerdo de las noches donde Clara le leía en voz baja bajo la luz del quinqué, lo hizo dar un paso. «Ensilla a Palomo, voy yo». Media hora después, con la lluvia azotando su rostro y el río rugiendo como bestia salvaje, Julián llegó a la cañada, y allí, entre el lodo y los arbustos, vio a Clara cubriendo con su cuerpo a los niños, temblando, mojada, herida, pero aún de pie. «¿Viniste tú?», dijo ella con la voz ronca de llanto y frío. «¿Después de todo lo que me hiciste? Cállate y sube», dijo él, bajando del caballo y acercándose con la mirada baja. «No vine por ti, vine por ellos». Pero cuando la lluvia les obligó a pegarse piel con piel, para no morir de frío en el refugio improvisado de la hacienda, Clara entendió que el orgullo de Julián era solo un escudo, y que la tormenta no era solo de agua, era de todo lo que aún no habían dicho. La lluvia no cesó en 3 días. El rancho de Clara quedó sepultado en barro, la ropa empapada se pudría en los hilos, y los niños dormían con fiebre en la habitación de huéspedes que Julián apenas usaba. Nadie en la hacienda hablaba del tema, pero todos sabían que esa mujer mestiza, la misma que había sido humillada en la iglesia, ahora ocupaba el centro del silencio de la casa grande. Julián no bajaba a comer. Desde su oficina oía los pasos de Clara en la cocina, los suspiros de los niños al dormir y el repiqueteo de la lluvia sobre las tejas, como si cada gota fuera una condena. Don Ramón, que lo conocía desde niño, fue el único que se atrevió a hablarle. «Esos niños no tienen culpa, patrón. Usted le quebró el alma a una mujer buena. Tal vez aún puede remendar algo, si tiene el valor». Julián apretó los puños. El orgullo le ardía como espina clavada. ¿Cómo iba a aceptar que se equivocó? ¿Cómo mirar a los ojos a Clara después de haberla dejado sola frente al altar? Y sin embargo, cada noche que la oía cantar bajito para calmar a sus hijos, algo en su pecho dolía con una ternura que lo desarmaba. Clara no pedía nada. Cocinaba con las pocas cosas que había, lavaba la ropa ajena sin que nadie se lo pidiera, y cuidaba de sus hijos como si cada segundo fuera una batalla. Cuando Julián apareció por fin en la cocina, la encontró de espaldas, removiendo un guiso sencillo, mientras el niño más pequeño dormía sobre una manta. «Te quedarás aquí hasta que la tormenta pase», dijo él, sin levantar la voz. «¿Y después?», preguntó Clara sin mirarlo. «Después, no sé», murmuró Julián, sintiéndose torpe como un niño. Quiso decir algo más, pero su boca no obedecía. «No tengo tiempo para tus dudas, Julián. Tengo 2 hijos y una vida que no se detiene aunque tú no me quieras». El silencio se instaló entre ellos como un muro invisible.
Pero los ojos de Julián se quedaron fijos en el cuello de Clara, en la forma en que su piel se erizaba al hablar, y en el fondo lo supo. Lo que sentía por ella no se había ido, solo estaba sepultado bajo capas de miedo y prejuicio. Esa noche, cuando los niños se despertaron llorando por la fiebre, Julián fue quien bajó con una toalla húmeda, tocó la frente del mayor y luego la de Clara sin decir palabra. Ella lo miró con desconfianza, pero no lo apartó. «Tu hijo tiene mi sangre», dijo Julián en voz baja mirando al niño dormido. Clara parpadeó sin entender. «Él es hijo del peón que me salvaste de perder. ¿Te acuerdas de Raúl? El que murió en el accidente del molino. Me casé con él por gratitud, no por amor. Y me dejó con 2 niños que no tienen más padre que la tierra». Julián la miró como si la viera por primera vez. «Entonces, tú y yo...» «Nunca te mentí», dijo Clara con voz quebrada. «Tú nunca preguntaste». La madrugada cayó espesa sobre la hacienda, con el canto de los grillos apenas rompiendo el silencio entre los muros húmedos. Clara se quedó sentada junto a la cama, con el niño respirando agitado en su regazo, mientras Julián permanecía parado en la puerta, inmóvil como un árbol viejo que no sabe si echar raíces o dejarse caer. Las palabras de Clara seguían girando en su cabeza. «Nunca te mentí. Tú nunca preguntaste». Esa frase lo golpeaba más que cualquier reclamo. Él la había juzgado, la había expuesto y abandonado sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. En su interior, algo comenzaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente, el sol asomó entre las nubes como una disculpa tardía, pero el aire aún olía a lodo y vergüenza. Julián bajó al comedor, esperando que todo volviera a su normalidad fría, pero encontró la mesa servida y los 2 niños sentados, con las manos bien lavadas y los ojos curiosos. Clara servía café con una sonrisa silenciosa, pero no levantó la mirada al verlo. «Buenos días», dijo él, sintiéndose un intruso en su propia casa. «Los niños necesitan comer», respondió ella. «Después nos vamos». Julián se sentó sin decir nada más. Los niños comían con esa obediencia temerosa de los que han visto demasiado en poco tiempo. El mayor, Matías, lo miraba con una mezcla de respeto y recelo. Julián sintió que ese niño podía leerle el alma. «¿Y si se quedan?», dijo de pronto. «Al menos hasta que la fiebre baje del todo». Clara lo miró de reojo, con una ceja apenas alzada. «¿Por qué cambiarías de opinión ahora?». Julián tragó saliva. «Porque me equivoqué, y eso no me deja dormir». Clara dejó la taza en la mesa y por un instante el tiempo pareció detenerse. «No estoy aquí para que repares tu conciencia, Julián. Yo no necesito tu compasión. Solo un techo mientras mi hijo sana». «No es compasión», murmuró él. Es algo que aún no entiendo, pero que no se ha muerto». Los ojos de Clara brillaron, no por emoción, sino por rabia contenida. «¿Y qué se supone que haga yo con eso? ¿Guardar tu confusión como si fuera un regalo?». Julián bajó la cabeza. No había palabras que bastaran. Ese día los peones comenzaron a notar algo distinto en la hacienda. Julián recorría los corrales con los ojos distraídos, como si buscara algo que no se deja atrapar. Clara, por su parte, limpiaba el patio de atrás con el mismo empeño con el que una madre defiende su nido, sin palabras, pero con la vida entera en las manos. Por la tarde, mientras los niños dormían, Julián se acercó al cuarto donde Clara cosía una blusa vieja. Se quedó en la puerta con la gorra en la mano. «No sé cómo se cura un corazón roto, Clara, pero si tú me lo permites, quisiera quedarme a intentar». Ella no respondió, solo siguió cosiendo, pero su aguja temblaba un poco más de lo normal. La noche llegó tibia, sin tormenta, pero con ese viento suave que trae consigo los suspiros que uno no se atreve a soltar en voz alta. En la hacienda, el aire parecía más liviano, como si Clara hubiera dejado caer, aunque fuera por un momento, el peso de tanta herida. Pero los pueblos no olvidan fácil, y menos aún cuando una mujer mestiza pisa la casa de un hacendado como si tuviera derecho. Al día siguiente, mientras Clara bajaba al pozo con su cubeta de metal, 3 mujeres del pueblo la esperaban cerca del camino. Eran esposas de peones, de mirada afilada y lengua sin freno. «Qué rápido se acomoda una cuando ya conoce la cama», dijo una con falsa dulzura. «No es la primera vez que calienta sábanas ajenas», agregó otra. «Así empezó con Raúl también, ¿verdad?». Clara no respondió, solo apretó el cubo con las manos callosas,
sintiendo cómo la rabia le trepaba por el pecho. No por ella, por sus hijos. «Ustedes no saben lo que es criar con hambre», murmuró sin mirarlas. «Hablan porque tienen marido, no porque tengan alma». Y siguió caminando, con los pies firmes sobre el polvo. Desde una colina cercana, Julián observó la escena sin que lo vieran. Su corazón le ardía con una mezcla de vergüenza y protección. Esa noche, sin que Clara lo pidiera, mandó llamar a las 3 mujeres y les habló con la misma voz con la que su padre daba órdenes definitivas. «Aquí nadie humilla a nadie. La señora Clara tiene mi respeto, y si alguien vuelve a tocarla con palabras o gestos, se va del rancho». Las mujeres bajaron la cabeza, no por miedo, sino porque, por primera vez, vieron a Julián hablar como hombre, no como patrón. Esa misma noche, Clara encontró un ramo de flores silvestres en la mesa. No traían tarjeta ni perfume, pero sí algo más difícil de conseguir: la sinceridad. «¿Fuiste tú?», preguntó cuando Julián entró. Él se encogió de hombros. «No hay muchas flores por aquí. Tuve que caminar un buen rato». Clara sonrió, apenas, pero esa sonrisa fue como una grieta en el muro que había levantado. Julián la miró con una ternura que no necesitaba palabras, y por un segundo, el tiempo se detuvo entre ellos. «No soy una mujer fácil, Julián. No otra vez», dijo ella con la voz baja. «No busco facilidad», susurró él. «Busco quedarme». Pero Clara sabía que el quedarse también se ponía a prueba, y que en un pueblo donde los hijos no reconocidos pesan más que las promesas rotas, el amor aún tenía que cruzar muchos campos llenos de espinas. Al amanecer, la hacienda despertó con el canto de los gallos y el ruido del molino. Los peones regresaban a sus faenas con botas empapadas aún del lodo que no se secaba del todo. Clara ya estaba de pie desde mucho antes, preparando atole para sus hijos y lavando la ropa ajena que le dejaban en la entrada, como si su estancia allí fuera una deuda que no podía perdonarse. Julián la observaba desde la ventana, sin que ella lo notara. Había algo en esa mujer que lo desarmaba más que cualquier pistola. Su fortaleza era muda pero absoluta. No necesitaba gritar para hacerse respetar, y sin embargo, seguía allí, en su hacienda, bajo su techo, sin pedir nada. Ese mismo día, llegó a la hacienda don Amado, el padre de Julián, hombre seco, de mirada dura, de esos que creen que el linaje se defiende con pistolas y apellido. Entró sin saludar, como si la casa aún fuera suya. «Me contaron que tienes una mestiza metida aquí», dijo sin rodeos, mientras Julián le servía café. «Se llama Clara, y no está metida. Está aquí porque yo lo permití». Don Amado golpeó la mesa con la palma abierta. «Permitir no es lo mismo que deshonrar, Julián. ¿Qué dirán los Guzmán, los Arriaga, los Romero? Tú ibas a casarte con la hija del juez». «Ya no, padre. Me equivoqué». El viejo lo miró con desdén, como si su hijo hubiera dicho que prefería ser burro antes que patrón. «Y esos niños, también los vas a hacer pasar por tuyos. Vas a heredarles esta tierra». Julián se quedó callado por un segundo. Luego miró a su padre a los ojos, sin bajar la voz. «Si fuera necesario, sí». Don Amado se levantó de golpe, empujando la silla. En la puerta, Clara los observaba con los niños tomados de la mano. Había escuchado todo. «No quiero caridad de nadie», dijo ella firme, mirando a ambos hombres. Julián caminó hacia ella. «Y yo no te la estoy ofreciendo. Quiero que te quedes porque esta es tu casa, porque lo que siento por ti no se me va con el barro ni con los prejuicios de nadie». El silencio fue largo. Don Amado salió sin despedirse, como un trueno que no descarga, pero amenaza. Esa tarde, Clara y Julián caminaron juntos hasta el corral. Los niños correteaban entre los charcos, sin saber que la vida a veces les regalaba segundos de paz. «Aún no confío en ti», dijo Clara, con la vista puesta en el horizonte. «Lo sé», dijo Julián suave, «pero si me dejas puedo enseñarte que esta vez no te voy a fallar». Ella no respondió, pero por primera vez en días no puso distancia, y eso, para Julián, fue más que un sí. La brisa de la tarde levantaba un polvo suave que se enredaba en los cabellos sueltos de Clara mientras ella tendía ropa en el patio trasero. Julián la observaba desde lejos, con esa mezcla de culpa y deseo que se le clavaba en el pecho como un espino que no se quiere sacar por completo. A veces quería ir y abrazarla, prometerle todo lo que le negó antes, pero algo en su forma de moverse, de ser tan entera incluso en el silencio, le recordaba que Clara no era una mujer que se ganaba con palabras bonitas.
Con ella, uno se ganaba el derecho a quedarse. Esa noche los niños ya dormían cuando Clara salió al porche, envuelta en un rebozo. Se sentó en la banca vieja que crujía bajo su peso liviano, como si incluso el mobiliario supiera que la vida allí volvía a cambiar de rumbo. Julián se acercó con 2 tazas de café en las manos. «No está dulce», dijo, «pero calienta». Clara aceptó la taza sin agradecer. El silencio entre ellos era distinto ahora. No dolía, pero picaba, como la nostalgia de algo que apenas empieza a nacer. «Hoy soñé con Raúl», murmuró ella de pronto. «Lo vi bajando al pozo, como hacía antes, con la camisa arremangada, con esa sonrisa triste que cargaba desde siempre». Julián bajó la mirada. «¿Y qué te dijo?» «Nada, pero yo sí le hablé. Le dije que mis hijos estaban creciendo, que ya no lo esperaban, que habían empezado a querer a otro». El silencio fue un suspiro largo entre ambos. «No quiero que los confundas, Julián», dijo Clara, firme. «No te acerques a ellos si vas a volver a irte cuando el pueblo te señale». Julián tragó saliva y luego miró hacia la oscuridad del campo. «Ya nadie me señala más que yo mismo, Clara, pero si tú me das la oportunidad, puedo aprender a ser padre, a mi manera». Ella lo miró de reojo. No era una sonrisa, pero sí una luz tenue en los ojos. «Tendrás que empezar desde abajo, como todos. Mi hijo mayor es bravo, no acepta fácilmente, igual que su madre», dijo Julián, y por primera vez Clara soltó una risa leve que se escapó entre los sorbos de café. El momento fue interrumpido por el galope de un caballo. Un joven jinete, cubierto de polvo y sudor, llegó a la hacienda con los ojos abiertos de susto. «Don Julián, el arroyo del este se llevó el cercado. Las vacas están sueltas y los coyotes rondan». Sin pensarlo, Julián montó y partió, pero no fue solo. Clara, con el rebozo apretado al pecho, se metió en la cocina, tomó un farol y una navaja, y sin esperar permiso, se subió al viejo burro con el niño más chico amarrado a su espalda. Esa noche, en medio del lodo y el grito de los animales, Clara y Julián se vieron trabajar juntos por primera vez, no como amantes, no como enemigos, como compañeros. Y eso, en tierra de espinas, vale más que 1000 promesas. La madrugada los encontró sucios, empapados, pero vivos. Habían logrado encerrar las vacas en un corral improvisado y ahuyentar a los coyotes con gritos y fuego. Julián tenía un rasguño largo en el brazo, y Clara, con el niño dormido a la espalda, parecía más fuerte que nunca. El burro, fiel y terco, los acompañó en el regreso a la hacienda bajo un cielo todavía amenazante. Cuando llegaron, don Ramón les abrió el portón con los ojos abiertos de asombro. «¿Ustedes solos lograron juntar el ganado?», preguntó, viendo el lodo en sus botas, la sangre seca en el brazo de Julián y la mirada alerta de Clara. «No estamos solos, Ramón», dijo Julián. «Estamos aprendiendo a estar juntos». Clara no dijo nada, pero miró a Julián como quien mira a un hombre nuevo, uno que ya no le teme al barro ni a cargar con otros sobre su espalda. Esa mañana, mientras los niños aún dormían, Julián lavó su herida en silencio. Clara entró a la cocina, preparó un poco de aguardiente, tomó un trapo limpio y se acercó. «Déjame ayudarte», dijo con voz tranquila. «No me gusta que me vean débil», respondió él. «No estás débil», murmuró ella, comenzando a limpiar la herida. «Estás vivo, y eso, Julián, eso es más de lo que muchos pueden decir». El contacto de sus manos era firme, pero cuidado. Julián cerró los ojos por un instante. Hacía años que nadie lo tocaba así, no como hacendado ni como hombre fuerte, sino como alguien digno de ternura. Los días siguientes pasaron entre rutinas compartidas. Clara enseñaba a los niños a leer bajo el gran mezquite, mientras Julián arreglaba las cercas con los peones. Al atardecer se sentaban juntos, sin decir mucho, viendo cómo el sol se escondía entre los maizales. Pero la calma no dura en tierra ajena. Una tarde, mientras Clara buscaba leña cerca del arroyo, apareció Ezequiel, capataz de una hacienda vecina, con fama de borracho y lengua venenosa. La miró de arriba abajo, con esa mirada que desnudaba sin permiso. «Vaya, vaya, la mestiza ahora vive como reina. ¿Qué le diste a Julián, mujer? ¿Brujería o piernas?» Clara apretó el puño. «No por ella, por sus hijos, siempre por ellos». «No me provoques, Ezequiel», dijo. «Hoy no tengo paciencia». «Y yo no tengo miedo», rió él, acercándose. «Dicen que Julián se encama contigo, pero que no te da su nombre. Eso quiere decir que aún estás en oferta, ¿no?» Fue un segundo.
Un solo segundo de furia. Clara alzó la leña que tenía en la mano y le golpeó el pecho con fuerza. Ezequiel cayó de espaldas, más por sorpresa que por dolor. Y justo en ese momento, Julián llegó montado, como si la tierra misma le hubiera avisado. «Lárgate de aquí, Ezequiel», gritó Julián, bajando del caballo con una furia que no conocía. «Si vuelves a acercarte a ella, juro que no saldrás caminando». Ezequiel escupió al suelo, con el orgullo roto, y se alejó sin mirar atrás. Clara lo miró, con el pecho agitado y la leña aún temblando en sus manos. «No necesito que me salves, Julián». «Lo sé», dijo él suave, «pero quiero estar cerca cuando pelees, aunque solo sea para recoger lo que quede de mí después». Después del altercado con Ezequiel, el rumor se esparció como viento entre cañas secas. En las cantinas, en los pasillos del templo, en las cocinas del pueblo, todos hablaban de lo mismo, la mestiza y el hacendado, y aunque nadie se atrevía a decirlo frente a Clara, las miradas eran más duras, los saludos más fríos, como si el simple hecho de que ella ocupara espacio en la hacienda fuera una ofensa a los que nunca fueron invitados. Clara lo sabía, lo sentía en la piel. Cada vez que bajaba al pueblo por harina o por medicina, los pasos se hacían más pesados, no por el camino, sino por las miradas que dejaban llagas invisibles. «Mamá, ¿por qué no nos quieren?», le preguntó Matías, su hijo mayor, una tarde que regresaban con un costal de maíz. Clara lo miró con ese dolor que no se puede esconder. «No es que no nos quieran, hijo, es que no nos entienden. Y cuando la gente no entiende, se asusta, y cuando se asusta, hiere». Julián, por su parte, comenzó a alejarse del pueblo. Ya no asistía a las reuniones del comisariado, ni al mercado de los domingos. Prefería quedarse en el rancho, ayudar a Clara, jugar con los niños, reparar lo que el agua de la tormenta aún no había devuelto a su lugar. Una noche, mientras cenaban bajo la lámpara de aceite, Julián miró a Matías con atención. El niño apenas probaba la sopa, y su mirada estaba clavada en el plato, con los puños cerrados sobre la mesa. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó Julián. Matías lo miró directo a los ojos con una furia contenida. «Hoy en la escuela me dijeron que tú no eres mi papá, que tú solo estás con mi mamá porque estás aburrido». Clara dejó caer la cuchara. Julián se quedó en silencio y en ese instante todo el peso del pasado cayó sobre la mesa como un plato roto. «Matías», dijo Julián sin levantar la voz, «no soy tu papá de sangre, pero eso no me impide quererte como si lo fuera. Y si tú me dejas, quiero estar contigo. En todo». El niño no respondió, pero esa noche, al irse a dormir, buscó a Julián con los ojos. Lo encontró en el porche, fumando despacio. Caminó hacia él, con paso firme. «¿Puedo sentarme contigo?». Julián asintió, y en silencio el niño apoyó la cabeza en su hombro. Desde ese día, algo cambió. Clara lo notó en la forma en que Matías corría hacia Julián cuando llegaba del campo, en cómo el niño lo llamaba patrón al principio, y después simplemente Julián, pero también lo notó en los suspiros largos de la noche, cuando ella misma empezaba a sentir que su corazón quería aflojar la tranca que había puesto desde hacía años. Pero el pasado nunca se queda quieto por mucho tiempo. Una carta llegó a la hacienda, escrita con tinta negra y letra fina. Era del juez Noriega, padre de la mujer con la que Julián iba a casarse antes de todo. La carta era corta, pero helaba los huesos. «Nos veremos en la próxima audiencia de tierras. Espero que su nueva familia esté preparada para lo que viene». Clara leyó la carta sin decir nada, pero sus manos comenzaron a temblar. Julián la miró con el rostro endurecido. «No voy a dejar que te toquen, Clara. No ahora, no nunca más». Ella solo asintió, pero en sus ojos ya había una sombra nueva, porque el amor puede nacer entre espinas, pero también sangra si no se cuida. La hacienda amaneció envuelta en un silencio espeso, como si el aire supiera que algo grave se acercaba. Julián no salió al campo como de costumbre, se quedó en su despacho, con la carta del juez entre las manos, repasando cada palabra como quien repasa una amenaza disfrazada de cortesía. Clara, mientras tanto, cortaba leña con fuerza desmedida, como si pudiera talar sus miedos a machetazos. «No va a ser fácil», dijo don Ramón, entrando sin avisar. «Ese juez siempre ha querido las tierras del norte. Tu padre las defendía con los dientes, pero ahora va a buscar la forma de quitártelas. Y tú ya no tienes el respaldo del pueblo». «No me importa lo que diga la gente», respondió Julián serio. «Me importa lo que construyo aquí, con ellos. Y con ellos
no se refería a sus trabajadores ni a sus antiguos aliados. Se refería a Clara y sus hijos, a esa familia rota que empezaba poco a poco a soldarse con cicatrices. La audiencia de tierra sería en 2 semanas, en la cabecera municipal, pero los preparativos empezaron desde ya. Julián desempolvó documentos, planos antiguos, escrituras incompletas, y Clara, sin pedir permiso, se sumó a la faena. «Mi padre era escribano», dijo una noche mientras revisaban papeles. «Aprendí a leer cuando tenía 6 años, porque él me enseñó antes de morir». Julián la miró con admiración. «Cada día descubro algo nuevo de ti, y cada día decides si eso te acerca o te aleja», respondió ella sin mirarlo. Pero Julián no se alejaba. Al contrario, dormía más cerca, hablaba más claro, y miraba a los niños como si ya no pudiera imaginar su vida sin ellos. Un día antes del viaje al pueblo, llegó un visitante inesperado. Era don Justino, antiguo trabajador del padre de Julián. Tenía las manos temblorosas y la voz quebrada por los años. «Vengo a advertirle, patrón, el juez no viene solo. Trae testigos falsos, trae papeles nuevos, y dice que usted está malgastando la hacienda en una mujerzuela mestiza. Lo van a aplastar si no se cuida». Julián apretó los dientes. Clara estaba en la cocina, escuchando todo desde la puerta. «Gracias, don Justino, pero ya no se trata solo de tierra, se trata de dignidad». Aquella noche Clara no pudo dormir. Miraba a sus hijos con el corazón apretado, no por miedo a perder la casa, sino por miedo a que Julián la perdiera a ella por defenderla demasiado. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que tu padre te dejó», le dijo en voz baja. «Y yo no quiero seguir viviendo en una tierra que se niega a reconocer lo que vales», respondió él. La noche se cerró con ese pacto silencioso, no de amor, sino de lucha, porque amar en tierra de prejuicio también es pelear. Y al día siguiente, con Clara a su lado y los niños en brazos de don Ramón, Julián montó su caballo con los documentos en el morral y partieron hacia la audiencia como quien va a una guerra, no por poder, sino por justicia. El camino al pueblo era largo, pedregoso y cubierto de maleza, pero Julián y Clara lo recorrieron sin hablar mucho, con la mirada fija en el horizonte y el corazón latiendo al ritmo del miedo. A cada paso, Clara recordaba las veces que caminó ese mismo sendero con los niños a cuestas, pidiendo trabajo, recibiendo portazos y migajas. Y ahora iba montada junto al hacendado que la defendía ante un juez. Las vueltas de la vida, pensó, no siempre son dulces. A veces son cuchillos. El edificio de la alcaldía tenía muros altos y fríos. Al llegar, todos los presentes se dieron vuelta. Algunos los miraron con sorpresa, otros con desprecio. Entre ellos, en el centro de una banca larga, el juez Noriega, vestido de traje oscuro, les dedicó una sonrisa gélida. «Don Julián, qué gusto verlo por aquí», dijo con tono teatral. «Y en tan grata compañía, ¿trajo a su defensora personal?» Julián no respondió. Caminó con paso firme hasta la mesa, donde ya esperaban los representantes de tierras. Clara se quedó de pie, a un lado, sin sentarse. Sabía que su presencia hablaba más que cualquier palabra. La sesión comenzó. El juez presentó documentos nuevos, testigos que aseguraban que parte de las tierras del norte habían sido mal inscritas, que el padre de Julián había cometido errores por ignorancia de la ley. Hablaron de límites, de deslindes, de fechas borrosas. Y cada palabra era un clavo en la piel de Julián, pero Clara escuchaba todo con atención, y cuando llegó el turno de Julián para defenderse, ella dio un paso al frente. «Perdón, pero quisiera hablar». Los murmullos estallaron en la sala. El juez se rió con sorna. «¿Y usted quién es? ¿La nueva abogada del patrón?» «No, señor juez», dijo Clara, con la voz firme. «Soy la mujer que ha leído cada uno de esos documentos durante las últimas semanas, y encontré algo que ustedes no mencionaron». Se acercó a la mesa, puso un plano antiguo sobre la madera y señaló con el dedo un detalle casi invisible. «Aquí, en esta esquina, la firma del escribano original, mi padre. Él hizo este registro, y su letra no miente. Esta tierra fue delimitada correctamente. El error no está en el papel, está en la ambición de quienes quieren modificarlo». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Julián la miraba como si la viera por primera vez, otra vez. El juez intentó contradecir, pero los peritos se acercaron, revisaron el documento y comenzaron a murmurar entre sí. Media hora después, la audiencia fue suspendida.
Debemos revisar esto con más detenimiento, dijo uno de los encargados. Pero si esta firma se valida, las tierras siguen siendo suyas, don Julián. Al salir, el sol les pegó de frente. Clara caminó en silencio hasta que Julián la tomó del brazo y se detuvo frente a ella. Acabas de salvar la tierra donde nací. No fue por ti, dijo ella seria. Fue por mis hijos. Ellos también pisan este suelo, y quiero que sepan que su madre no se dobla ante nadie. Y yo quiero que ellos sepan que su madre es la mujer más valiente que he conocido. Por primera vez, Julián la abrazó sin miedo, sin dudas, sin esconderse. Allí, en plena plaza, donde todos los ojos del pueblo podían verlos. Y por primera vez, a Clara no le importó, porque esa tierra, que tanto la rechazó, comenzaba por fin a nombrarla en voz alta. Regresaron a la hacienda al caer la tarde, con el polvo del camino cubriéndoles la ropa y los caballos exhaustos, pero con una nueva paz instalada en el pecho. Don Ramón los esperaba en la entrada, con los niños abrazados a sus piernas y una sonrisa rota de emoción contenida. ¿Ganaron?, preguntó Matías, alzando la cara hacia Julián. Tu madre ganó, dijo él con voz grave, y yo solo la seguí. Esa noche no hubo fiesta, no se descorcharon botellas ni se preparó comida especial, pero hubo algo mejor. Clara, por primera vez, se sentó en la cabecera de la mesa, y los peones que aún se quedaban a cenar en la cocina la miraban con respeto, con algo parecido a la admiración, porque ya no era solo la mestiza abandonada, era la mujer que enfrentó a un juez y lo hizo temblar. Sin embargo, los días siguientes trajeron otra clase de tormenta. El hijo del juez, Nicolás Noriega, un hombre joven, de ciudad, llegó al pueblo 2 días después con un automóvil ruidoso y modales importados. Fue a la hacienda con pretextos legales, pero su verdadero interés se reveló apenas vio a Clara caminando por los campos, con el cabello suelto y una canasta en las manos. «¿Así que tú eres la famosa Clara?», dijo, bajando del auto con sonrisa confiada. Ella lo miró con desconfianza inmediata. «¿Qué quiere? Ver con mis propios ojos lo que le robó el sueño a mi padre», dijo él sin vergüenza. «Y ahora entiendo. No es solo hermosa, es peligrosa». Clara se giró para irse, pero él la alcanzó. «Vine a quedarme un tiempo en el pueblo. Quizá hasta compre un terreno cerca. Me gustan los lugares donde hay mujeres que no se dejan». Ella no respondió, pero su corazón latía con un antiguo temor. Ese tipo de hombres siempre traía consecuencias. Cuando Julián supo de la visita, lo encontró en el camino de regreso y le cerró el paso con su caballo. «No vuelvas a acercarte a Clara», le dijo sin rodeos. «Aquí no eres bienvenido». Nicolás rió. «¿Y tú quién eres? ¿Su esposo? ¿Su dueño?» «Soy el hombre que se quedó cuando todos la dejaron, y eso vale más que cualquier apellido. Ya veremos cuánto dura ese heroísmo», dijo Nicolás, encendiendo un cigarro y marchándose entre la polvareda. Esa noche, Clara miró a Julián con ojos preocupados. «Ese hombre no vino solo por mí, vino a vengarse de lo que representamos. Pues entonces que nos encuentre de pie», dijo él, «porque si nos quiere doblar, tendrá que rompernos primero». Y así, mientras los campos florecían lentamente tras las lluvias, una nueva amenaza se gestaba en la sombra, una amenaza más sutil, más peligrosa, más cruel, porque a veces la peor guerra no viene con armas, viene con sonrisas y promesas que huelen a traición. Los días siguientes trajeron una tensión espesa, como esas mañanas nubladas en las que uno presiente la tormenta sin ver todavía el relámpago. Nicolás comenzó a moverse por el pueblo como un zorro vestido de cordero. Visitaba cantinas, hablaba con los dueños de terrenos, regalaba cigarrillos y ofrecía préstamos sin condiciones a los peones de haciendas vecinas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que estaba comprando voluntades. Clara lo veía pasar desde el porche con el ceño fruncido, los brazos cruzados y el alma en alerta. «Está buscando tu punto débil», dijo una noche a Julián, «y si no lo encuentra en ti, va a venir por los niños». «Si se atreve», respondió Julián. «No voy a contenerme». Clara se acercó, le tocó el pecho con la punta de los dedos. «Y si tú pierdes la cabeza, perdemos todo. Tienes que pensar como él, no como tú». Esa madrugada, la advertencia de Clara se volvió realidad. Matías salió corriendo del monte con la cara llena de tierra y el labio partido. «Nos siguieron, nos querían meter al carro», gritó mientras Clara lo abrazaba con desesperación.
El pequeño León, su hermanito, lloraba sin entender. ¿Quién fue?, preguntó Julián arrodillado junto a ellos. Un hombre con sombrero, de esos que andan con el señor del coche. Me dijo que si me iba con él me iba a llevar a un lugar con juguetes y comida, pero yo no me fui. Julián sintió una ola de rabia subirle desde el estómago hasta los puños, pero Clara lo sujetó del brazo. No, Julián, no vamos a caer en su juego. Este hombre quiere que tú seas el que pierda el control, para poder ensuciar tu nombre. ¿Y qué propones que haga? ¿Esperar a que se lleven a mis hijos? Fue la primera vez que Julián llamó a los niños mis hijos sin pensarlo. Clara lo notó. Se le humedecieron los ojos, pero no dijo nada. Esa misma tarde, fue ella quien tomó la decisión. Fue al pueblo sola, con los niños bien resguardados en la hacienda. Entró en la cantina donde sabía que Nicolás se sentaba siempre, con su camisa blanca impecable y su copa de mezcal importado. ¿Vienes a pelear o a negociar?, le preguntó él sin sorpresa. Vengo a advertirte, no te metas con mis hijos, no les hables, no los mires, no los sueñes siquiera. ¿Y si lo hago? Entonces voy a mostrarte lo que una madre puede hacer cuando la arrinconan, dijo Clara con los ojos encendidos. No tengo apellido que me respalde, pero tengo algo que tú nunca vas a entender. Tierra bajo las uñas, coraje en la garganta y un amor tan grande que quema. Nicolás se quedó mudo por un instante. Luego sonrió, pero ya no con arrogancia. Era una sonrisa que escondía miedo. Clara se marchó sin mirar atrás. Al salir, varios hombres la vieron pasar, y esa noche, en todo el pueblo, comenzó a correr un rumor nuevo. La mestiza no se arrodilla, y el forastero empieza a temblar, porque en un lugar donde el respeto se gana con tierra, trabajo y silencio, Clara ya era más poderosa que cualquier apellido. La amenaza se retiró por unos días, pero el veneno ya estaba sembrado. Nicolás no volvió a acercarse a los niños, pero sus movimientos se hicieron más sutiles, más retorcidos. Comenzó a ofrecer empleo en una finca nueva que acababa de comprar, justo en el límite de las tierras de Julián. Atraía peones con promesas de jornal doble, vivienda gratis y trato justo, como si buscara crear un espejismo de esperanza donde antes solo había barro y abandono. Y algunos comenzaron a ceder. Uno a uno, jornaleros de confianza de la hacienda comenzaron a abandonar el campo de Julián. Dejaban sus herramientas a un lado, murmuraban disculpas, bajaban la cabeza, pero se iban, no por traición, sino por hambre. Julián no tenía cómo competir con el dinero que Nicolás traía desde la ciudad. No podemos culparlos, dijo Clara una tarde, mientras recogía las mazorcas con las manos entumidas. Nosotros también tuvimos que tragar tierra cuando nadie nos dio la mano. Pero eran hombres de mi padre, murmuró Julián dolido. Creí que me respetaban como a él. Te respetan, pero ahora tienen miedo, y el miedo no se combate con orgullo, se combate con verdad. Esa noche, Julián reunió a los que quedaban, campesinos viejos, jóvenes sin experiencia, mujeres que ayudaban cuando podían. Se paró frente a ellos sin montura, sin botas lustradas, sin distancia. No les prometo riqueza, dijo, pero esta tierra se ha sembrado con nuestras manos, y si algún día da fruto, será para quienes se quedaron a defenderla, no para quien vino a comprarla con billetes manchados. Uno de los hombres, Floro, levantó la voz. ¿Y si perdemos, patrón? ¿Si Nicolás se apodera de todo y nos deja sin nada? Julián miró a Clara, y luego respondió con la voz baja pero firme. Entonces al menos sabremos que no nos vendimos, que no nos rendimos, que luchamos con lo poco que teníamos, nuestras manos, nuestras mujeres, nuestros hijos. El silencio que siguió fue profundo, como el de la tierra antes de la lluvia, y al día siguiente los campos volvieron a tener pasos. No eran muchos, pero eran pasos decididos. Matías, con apenas 6 años, cargaba agua con los demás. León recogía piedras del camino como si fueran tesoros. Clara cortaba caña con la fuerza de los que saben que cada corte es un acto de resistencia. Pero Nicolás no se rendía. Mandó construir una barda justo en el camino de paso que usaban los trabajadores de Julián. Cerró el acceso al pozo común y comenzó a decir en las reuniones del pueblo que Julián ya no era un hombre confiable, que se había dejado embrujar por una mujer con hijos ajenos. Julián escuchó todo en silencio, pero esa noche, bajo la luna, mientras Clara lo ayudaba a vendarse una mano lastimada, le dijo: «No van a detenernos, Clara, no ahora.
porque tú me enseñaste a mirar distinto, a ver lo que realmente vale. Ella lo miró con ternura y firmeza. Entonces no mires para atrás, porque lo que viene aún no ha mostrado los dientes. Y así, en el corazón del campo, donde el amor es barro y la dignidad cuesta caro, comenzó la verdadera resistencia. La madrugada volvió a encontrar a Clara en la cocina, moliendo maíz con el rebozo mal amarrado y el cabello suelto, pegado a la nuca por el sudor. Julián la observaba desde la puerta, como quien mira la raíz de un árbol que no deja de crecer por más que la sequía insista. Ella no lo notó. Cantaba bajito una canción de su madre mientras echaba las primeras tortillas en el comal de barro. «Hoy quiero que vayas tú al pueblo», le dijo Julián cuando se sentaron a desayunar. «Quiero que te vean, que sepan que no tienes nada que esconder». «¿Y si no me dejan entrar a la tienda?», preguntó Clara sin levantar la voz. «Entonces entraré yo contigo. Y el que se atreva a echarte, me lo va a decir en la cara». Clara lo miró con una mezcla de cariño y desconfianza. Sabía que Julián hablaba con el corazón, pero también sabía que el pueblo tenía memoria larga y orgullo corto. A media mañana, montaron los dos en el mismo caballo, como antes, pero esta vez sin miedo. Llegaron al mercado, bajaron en la plaza, caminaron entre los puestos con paso lento. Algunos saludaban con la cabeza, otros miraban hacia otro lado. Una mujer le lanzó una mirada dura a Clara, pero su esposo la detuvo con un gesto. Ya no era tiempo de cuchicheos. Algo estaba cambiando. «No tienes que quedarte todo el tiempo», le dijo Julián. «Solo haz lo que siempre hiciste, ser tú». Clara entró a la tienda de abarrotes. Pidió azúcar, jabón y un poco de sal. El tendero, viejo y enjuto, le sirvió sin palabras, pero sin rechazos. Cuando salió, con la bolsa en brazos, Julián la esperaba en la banca de piedra, con los ojos brillantes. «¿Viste? No es que hayan cambiado ellos. Es que cambiaste tú, ya no te escondes». «No me escondía antes, Julián. Sobrevivía. Pero antes de que pudieran regresar, una carreta llegó a la plaza con 3 hombres. Entre ellos, un viejo abogado que trabajaba para Nicolás, el mismo que había intentado cuestionar las escrituras semanas atrás. Se bajó con un documento en la mano y la voz alta para que todos lo oyeran. «Don Julián Altamira, se le notifica que parte del pozo que utilizan sus peones está en territorio en litigio. Cualquier uso del agua a partir de hoy será considerado usurpación». Clara dio un paso adelante. «Esa agua la hemos compartido desde que tengo memoria. Nunca hubo barreras. Ahora sí las hay», respondió el abogado. «Y quien cruce será llevado ante el juez». Julián se acercó, tomó el papel, lo rompió en 4 partes y lo dejó caer al suelo. «Entonces mándenme preso. Pero mis niños no van a quedarse sin agua por una rabieta de ustedes». Hubo un murmullo. Algunos hombres del pueblo comenzaron a acercarse. Uno de ellos, don Pascual, levantó la voz. «El pozo fue cavado por nuestros abuelos. No es de nadie y es de todos». Otro agregó: «Ya basta de que vengan a sembrar miedo. Aquí no hallamos ni siervos. Hay gente con sed y gente que no se dobla». Los del abogado recogieron sus papeles y se fueron en silencio. Julián miró a Clara. Ella apenas sonrió, pero sus ojos hablaban de algo más hondo. No era orgullo. Era el alivio de saber que esta vez el pueblo no la soltaba. Y así, sin alzar la voz, con tortillas en una mano y dignidad en la otra, Clara caminó de regreso a la hacienda, como quien regresa a su lugar en el mundo. Esa noche la hacienda no durmió, no por miedo ni por vigilancia, sino porque el alma de todos estaba encendida como candil en noche de tormenta. Clara cocinó pan de elote con las últimas mazorcas dulces, y los niños corrieron descalzos por el patio, sin saber que estaban viviendo un momento que quedaría sembrado para siempre en su memoria. Julián no podía apartar la mirada de Clara. La veía moverse entre la cocina y el patio, entre el barro y el fuego, con esa soltura que solo tienen las mujeres que han sufrido y no se han quebrado. Por dentro se le agolpaban las ganas de decirle lo que le estaba creciendo en el pecho. Pero algo lo detenía. «¿Por qué no me has preguntado nunca si yo te perdoné?», le dijo Clara de pronto, mientras recogían los trastos. Julián se quedó quieto, con una cuchara en la mano. «Porque sé que no me lo merezco». «No se trata de merecer», respondió ella sin mirarlo. «Se trata de tener el valor de cargar con lo que uno hizo y lo que uno dejó de hacer. Entonces dime, ¿me perdonaste?». Clara suspiró, se acercó lentamente y con los dedos llenos de masa le tocó el rostro. «No todo».
pero estoy aprendiendo a dejar de odiarte. Esa confesión, más íntima que cualquier beso, le encendió los ojos. Julián la abrazó con fuerza contenida, con el pecho tembloroso, como quien abraza un milagro que no esperaba alcanzar. Pero esa noche de ternura fue apenas el último respiro antes de una tormenta mayor. Al amanecer, uno de los peones llegó corriendo desde el extremo sur del campo. Traía las manos raspadas, la camisa rota. «El potrero viejo está ardiendo. Alguien prendió fuego». El humo se alzaba en el cielo como un grito. Julián no lo pensó. Montó a caballo, seguido por Clara y todos los que quedaban. Con ramas, cubetas y pura voluntad, comenzaron a apagar las llamas. Pero el daño era grande. 2 vacas muertas, media hectárea de maíz hecha cenizas y una cerca reducida a carbón. Clara miró alrededor. No había relámpagos, no había botellas rotas, pero en medio del campo encontró un cigarro aún humeante, con las letras NN grabadas en la envoltura metálica. «Nicolás Noriega», murmuró ella apretando los dientes. Julián apretó los puños. Ya no era una guerra fría, era una declaración de odio. Esa noche, mientras todos dormían, Julián se sentó en el porche con una escopeta en las piernas y la mirada fija en la oscuridad. Clara salió en silencio, se sentó a su lado y le cubrió los hombros con su rebozo. «Si empiezas a disparar, perdemos. Si respondemos con violencia, perdemos. Y si no hacemos nada, entonces él pierde, porque se queda solo, sin alma, sin tierra, sin nadie que lo ame. Eso ya lo está matando». Julián la miró, y por primera vez entendió lo que Clara siempre había sabido, que el verdadero poder no está en el grito, está en el que resiste sin odiar. Y esa noche, entre brasas apagadas y heridas abiertas, comenzó la segunda etapa de su amor, la de 2 almas que aprendían a proteger, no con fuerza, sino con raíz. El amanecer trajo cenizas sobre la tierra y un olor a humo que se negaba a irse, como un lamento que se queda en las paredes mucho después del grito. El potrero estaba calcinado, pero la hacienda seguía en pie. Los niños despertaron con la cara sucia y los ojos llenos de preguntas que nadie podía responder con calma. Clara, en silencio, sirvió avena caliente. Matías no quería comer. León lloraba en silencio. Julián salió desde temprano a revisar los daños. Don Ramón lo acompañaba, midiendo con pasos cansados lo que el fuego se llevó. El cielo estaba gris, pero no por lluvia. Era como si la tristeza se hubiera instalado en el aire, pesando sobre los hombros de todos. «Vamos a necesitar ayuda», dijo el capataz. «No lo podemos reconstruir solos. No vamos a pedirle nada a ese hombre», murmuró Julián. «No me refiero a Nicolás, me refiero al pueblo, a los que aún nos quedan cerca, a los que se han quedado callados, esperando a ver si resistimos». Esa tarde Julián hizo algo que nunca había hecho en su vida. Caminó hasta la plaza del pueblo, sin caballo, sin sombrero, sin más armas que su voz. Subió al templete del kiosco y esperó a que la gente se reuniera, sin gritar, sin convocar. Solo se quedó allí, de pie, como si su silencio fuera un llamado. «Yo sé lo que dicen de mí», comenzó, cuando ya había al menos 20 personas mirando, «que me dejé llevar por una mujer, que perdí la hacienda, que me convertí en un desconocido». Hice una pausa. «Tal vez sea cierto, pero también sé esto. Clara me salvó, no con hechizos, no con mentiras, con trabajo, con verdad, con coraje». La gente murmuraba. Unos asentían, otros miraban de lado, pero nadie se fue. Hoy, alguien intentó destruir lo que juntos estamos levantando. Quemaron mi potrero, pudieron haber matado a mis hijos, pero aquí estoy. Y les digo esto, no me voy a ir, no la voy a dejar. Y quien venga por nosotros va a encontrar un pueblo que ya no se deja dividir por apellidos ni colores de piel. El silencio fue profundo, hasta que una mujer, doña Juana, que antes la había despreciado, dio un paso al frente. «Yo tengo clavos y tablas guardadas. Mi difunto me enseñó a reparar cercas. Si me dice dónde, yo ayudo». Luego un joven. «Yo tengo 2 brazos fuertes. No tengo tierra, pero tengo ganas». Y así, uno por uno, comenzaron a hablar, a comprometerse, a sumarse. Clara los miraba desde la sombra de un mezquite. No quiso subir al templete, no necesitaba hablar. Su rostro decía más que 1000 discursos. Cuando regresaron a la hacienda, Julián la tomó de la mano. «Hoy entendí lo que es pertenecer.
Ella le apretó los dedos con ternura. Y yo, hoy, por fin sentí que no estaba sola. Y esa noche, mientras los niños dormían y el campo comenzaba a oler a madera nueva y esperanza sembrada, el amor de Clara y Julián dejó de ser un refugio, se convirtió en bandera. El trabajo comenzó al día siguiente, antes de que el sol se alzara por completo. Desde los caminos de piedra comenzaron a llegar hombres con machetes, mujeres con canastas de pan, niños con sogas y clavos. No venían por compasión, venían porque algo en ellos también se había roto con ese fuego. Y cuando el alma se quiebra, solo se cura con manos juntas. Julián organizaba en silencio. No gritaba órdenes, solo preguntaba con respeto. Clara repartía agua, revisaba a los niños, cosía las camisas rotas de quienes trabajaban. No era patrona, era madre, era raíz. El potrero comenzó a renacer en apenas 3 días. Volvieron a levantarse las cercas, esta vez más fuertes. Las cenizas fueron barridas, pero no olvidadas, porque en cada paso todos sabían que eso no había sido un accidente. Nicolás observaba desde lejos, montado en su coche brillante. No podía entender cómo, después del golpe, Julián no se derrumbaba. Cómo en lugar de perder apoyo lo ganaba. Y peor aún, cómo esa mujer mestiza, que él había despreciado con sus palabras, ahora era respetada por quienes antes ni siquiera la nombraban. El día que terminó la reconstrucción, se organizó una comida al aire libre. No era una fiesta, pero sí un respiro. Clara cocinó pozole, Julián mató un borrego, y al atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranja, los peones bailaron con sus mujeres sobre la tierra que días antes fue ceniza. En medio de ese pequeño milagro, Matías se acercó a Julián con algo en las manos. Era un dibujo torpe, hecho en papel viejo, 2 figuras, una mujer con trenza larga, un hombre con sombrero y 2 niños tomados de sus brazos. ¿Es tu familia?, preguntó Julián con la voz atrapada en la garganta. Matías asintió. Sí, quiero que sea nuestra familia, si tú quieres. Julián no pudo hablar, solo lo abrazó, y Clara, que miraba desde lejos, se llevó las manos al pecho. Nunca imaginó que su hijo sería el primero en nombrar lo que tanto temía decir. Esa noche, Julián se acercó a ella bajo la sombra del gran mezquite. Quiero que te quedes para siempre, Clara, no solo en la hacienda, en mi vida, en mi nombre. Ella lo miró largo, con lágrimas sin caer, y respondió con una sola palabra: todavía no. Pero esa negación no era un rechazo, era una promesa de tiempo, de madurez, de sanar del todo, y Julián lo entendió, porque ahora sabía esperar, sabía cuidar, sabía amar. Pero la calma no se queda mucho en tierra batida. Esa misma noche, Nicolás mandó una carta sellada con el escudo del juzgado, no al rancho, a la escuela del pueblo, una denuncia, una acusación. Clara no es esposa legítima del propietario. No puede inscribir a sus hijos en la escuela rural bajo el apellido Altamira. El golpe llegó al día siguiente, cuando Matías fue rechazado en la fila de inscripción, frente a todos. Clara tembló de rabia, pero no lloró, porque ahora no estaba sola, y cuando una mujer no está sola, puede derribar imperios. La escuela del pueblo siempre había sido humilde, con bancas de madera mal lijada, pizarras con esquinas rotas y libros prestados que pasaban de mano en mano como tesoros polvorientos. Pero ese día, el silencio dentro del aula era más espeso que de costumbre. Todos los niños estaban sentados, menos uno. Matías estaba de pie frente a la puerta, con la mochila al hombro, los ojos firmes y las manos apretadas en los costados. La maestra, una mujer joven de voz dulce pero temerosa, miraba el documento en sus manos con incomodidad. Lo siento, Matías, pero este papel dice que no puedes continuar en la escuela hasta que un tutor legal con apellido verificado lo autorice. Clara, parada junto a su hijo, apretó los dientes sin responder. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rogar. Solo tomó la mano de Matías y lo sacó de allí con la frente en alto. ¿Me están castigando por no tener papá?, preguntó el niño ya fuera del recinto. Clara se agachó frente a él, lo tomó del rostro. No, hijo, te están castigando por tener una madre que no se arrodilla. Esa misma tarde, Clara fue al juzgado, sola. Pidió ver al secretario. Exigió saber el nombre del denunciante. El documento era claro, firmado por Nicolás Noriega, con copia al juez. Clara guardó la hoja, salió
y se dirigió a la casa de Julián. Lo encontró afilando un machete, con la camisa empapada de sudor. «Te necesito en silencio», dijo ella sin saludar. Julián dejó el machete a un lado. La siguió sin preguntar. En la plaza, frente a la escuela, Clara subió a las escaleras de piedra. Llamó a los padres con la voz firme, sin un solo titubeo. Poco a poco las madres se acercaron, algunos hombres, también. La maestra salió con nervios en el rostro, y cuando hubo suficiente gente, Clara alzó el documento. «Este papel dice que mi hijo no puede estudiar porque no tiene el apellido correcto, porque yo no soy la mujer correcta. ¿Cuántos de ustedes tienen apellidos grandes? ¿Cuántos fueron reconocidos por sus padres al nacer?» El silencio fue como un eco. Yo fui hija sin nombre por años, y aún así aprendí a leer, a escribir, a trabajar la tierra y a amar. Mi hijo sabe más que muchos adultos, y no voy a permitir que lo condenen a la ignorancia por un apellido que nunca pidió. Alguien entre la gente murmuró, «Es injusto». Otra mujer asintió. Luego un hombre levantó la voz. «Mi padre nunca me reconoció, y nadie me sacó de la escuela por eso». Clara continuó. «No vengo a pedir favores, vengo a abrir camino. Si permitimos esto hoy, mañana serán sus hijos y luego los nietos. No se trata de mi familia, se trata de lo que aceptamos en silencio». La maestra bajó la cabeza. Luego levantó la voz. «Mañana, Matías tiene clase, y no necesito ninguna firma para eso». El aplauso fue breve pero sincero. Esa noche, al regresar al rancho, Julián le ofreció su apellido. No por presión, no por vergüenza, por justicia, por amor. Clara lo miró, y con una sonrisa que llevaba años guardada le dijo, «Aún no, pero estamos más cerca». Y en el pecho de ambos, el amor dejó de ser solo emoción, se volvió dirección. La vida en la hacienda empezó a tomar una calma extraña. No era paz verdadera, sino ese silencio que deja una tormenta cuando aún se sospechan rayos escondidos detrás de las nubes. Clara había logrado que Matías volviera a la escuela, pero sabía que Nicolás no se detendría ahí. El poder no tolera ser desafiado por los que antes ni siquiera tenían voz. Pero en medio de esa tensión florecían pequeñas ternuras. Julián construyó un columpio de madera para León justo bajo el mezquite grande. Matías lo ayudaba a clavar los tornillos, preguntando cosas del campo, de los animales, de cómo se usaba una soga para encerrar ganado. Era una forma silenciosa de decir, «Te estoy dejando entrar». Una tarde, mientras Clara cocía frijoles con epazote, Julián se acercó por detrás. Le limpió un poco de harina del cuello con los dedos. «Hoy soñé que caminábamos juntos por el pueblo, y nadie nos miraba raro». «¿Y eso fue un sueño o una promesa?» «Fue las dos cosas», respondió él, «pero quiero convertirlo en costumbre». Ella lo miró seria pero dulce. «Lo que más me gusta de ti ahora es que ya no me pides perdón a cada paso. Caminas conmigo, no delante, no detrás. Aprendí de ti, Clara, aprendí a quedarme». Ese mismo día, Julián comenzó a hablar con un viejo amigo notario. Quería formalizar algo, no una boda, aún no, pero sí un compromiso legal. Nombrar a Matías y León como herederos legales de su tierra, aunque no llevaran su sangre. Cuando se lo dijo a Clara, ella no supo cómo reaccionar. «No tienes que hacerlo», dijo con la voz entrecortada. «Sí, tengo, no por obligación, sino porque, si mañana muero, quiero que esta tierra siga protegiéndolos, como yo». Clara lo abrazó con fuerza. No dijo más, pero ese día lo besó, no como quien agradece, sino como quien por fin baja las armas. Pero la felicidad en tierra dolida nunca dura demasiado. Una semana después, mientras el sol quemaba sin tregua, llegó una noticia desde el juzgado. Nicolás había sido nombrado nuevo delegado regional de tierras por contactos en la capital. Tenía ahora poder real, autoridad, y una de sus primeras decisiones fue reabrir una vieja disputa limítrofe entre la hacienda Altamira y su nuevo terreno. «Si ese hombre no puede arrebatarnos con fuego, lo hará con firmas», dijo don Ramón. «Va a buscar cualquier pretexto legal para quitarnos la mitad del campo». Julián respiró hondo. «Entonces vamos a necesitar algo más fuerte que abogados». «¿Qué?». Julián miró a Clara, luego a los niños corriendo por el patio. «Vamos a necesitar una verdad tan firme que ni las leyes puedan borrarla». Y así, entre papeles, recuerdos y cicatrices, comenzaron a escarbar en la historia de la hacienda. Porque la tierra, como la sangre, también guarda secretos. Y quizá
El pasado les debía una última oportunidad. El archivo viejo de la hacienda estaba escondido detrás de un tabique flojo en la oficina que fuera de don Amado, el padre de Julián. Nadie entraba allí desde que murió. Era un cuarto oscuro, con olor a humedad y cuero reseco, donde los papeles dormían bajo capas de polvo y abandono. Julián nunca se había atrevido a revolver esos recuerdos. Hasta ahora, Clara, con una lámpara de petróleo, fue la primera en agacharse. Matías, curioso, los seguía como si buscaran un tesoro. Y de algún modo lo hacían. Pasaron horas entre documentos amarillentos, actas de compra, cartas firmadas a mano, hasta que Clara encontró una libreta de cuentas con el nombre de una mujer, María del Rosario Pérez, su madre. «Esta letra», murmuró Clara, «es de mi padre. Aquí dice que le pagaron por un deslinde de tierras, en la época en que don Amado compró la parcela norte». Julián se acercó, leyó en silencio. Su rostro cambió. La fecha estaba ahí, la firma también. Pero había algo más, una nota al margen, escrita con la caligrafía de su padre. «Reconozco que esta franja fue medida con errores. Debería pertenecer a la señora Rosario, madre de la niña mestiza que trabaja con nosotros». Julián se sentó, con la respiración agitada. «Tu madre fue despojada, y tú ahora puedes devolver lo que le robaron», dijo Clara sin pestañear. Esa noche no hubo sueño. Julián escribió una carta dirigida al juzgado, adjuntó la copia del documento y declaró que renunciaba voluntariamente a la franja en disputa, devolviéndola a la legítima heredera, Clara Pérez. Cuando Nicolás recibió la notificación, estalló en furia, golpeó su escritorio, pero no podía hacer nada. El papel tenía fecha, firma y verdad, y esa verdad tenía más peso que todo su poder. «No voy a quedarme de brazos cruzados», dijo Nicolás ante su abogado. «Esa mujer me ha humillado desde que llegó. Voy a terminar con esto a mi manera». Al día siguiente Nicolás apareció en la hacienda, no con papeles, con hombres armados. 5 camionetas cerraron el paso principal, bajaron con machetes, palos y rifles viejos. Clara estaba en la cocina, Julián en el corral. Matías gritó: «¡Mamá, vienen por ti!». Don Ramón salió con una escopeta, Julián montó a caballo con la sangre hirviendo, pero fue Clara quien caminó al frente, con los brazos cruzados y los ojos de fuego. «¿Vienes a quitarnos lo que no pudiste robar con mentiras? Vengo a darte una última oportunidad de irte antes de que esto termine mal», gruñó Nicolás. «Esta tierra no es para mujeres como tú». «Tienes razón», dijo Clara sin moverse. «No es para mujeres como yo, es para mujeres mejores, como mi madre, como las que murieron pariendo en el campo, con las manos sucias y el alma limpia, como las que ustedes nunca vieron». Julián llegó detrás de ella, desmontó y caminó a su lado. «Si tocas a esta mujer, me tocas a mí, y si me tocas a mí, te enfrentarás a todo este pueblo». Uno a uno comenzaron a aparecer hombres y mujeres del rancho, con herramientas en mano. No eran soldados, pero eran más, eran raíz. Nicolás dudó, y al ver que nadie retrocedía, se subió de nuevo a su camioneta. «Esto no ha terminado», escupió antes de partir. «Ya terminó», dijo Clara, «solo que aún no te diste cuenta». Y así, entre sudor, tierra y valor, una mujer sin apellido reconocible había ganado una guerra que muchos creían imposible, pero en su pecho aún palpitaba el miedo, porque sabía que un hombre como Nicolás no se va sin dejar una herida más. Los días que siguieron fueron inquietantes. No por el bullicio, sino por su ausencia. Nicolás desapareció del pueblo. Las camionetas no volvieron a pasar por la entrada de la hacienda. No hubo demandas, ni cartas, ni amenazas nuevas. Solo silencio. Y eso, para Clara, era más aterrador que el ruido. «Está tramando algo», dijo una noche, mientras barría el patio con más fuerza de la necesaria. «Los hombres como él no se rinden. Esperan, se agazapan, y cuando uno se descuida...». «Aquí no estás sola», le respondió Julián. «Pase lo que pase, yo estoy contigo». Pero Clara sabía que el peligro no siempre viene con machete o pistola. A veces viene disfrazado de pasado. Y esa herida vieja volvió a abrirse una mañana de domingo. Una carreta polvorienta llegó desde el sur. De ella bajó un hombre flaco, con sombrero bajo y voz amarga. Julián lo reconoció de inmediato. Armando, el medio hermano de Clara. Un hombre de quien ella nunca hablaba. Un hombre que años atrás la echó de la casa de su madre cuando murió.
acusándola de robar la honra de la familia por tener hijos sin marido. «Vengo por lo que me pertenece», dijo Armando sin saludar. «Mi madre tenía derechos sobre esa tierra que tú ahora usas como si fuera tuya. Y ahora que Nicolás está en la ciudad, me ofreció ayuda para reclamar lo que me toca». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Matías se escondió detrás de ella. León comenzó a llorar. «Tú me echaste, Armando. Me dejaste con un costal y un bebé en la cintura, y ahora vienes a reclamar lo que nunca sembraste. Tú eres hija bastarda, Clara. Ni mi padre ni el tuyo te reconocieron como legítima, pero yo sí tengo papeles». Julián se puso entre ellos. No necesitó alzar la voz. «Aquí no vas a levantar la mano ni la palabra sobre ella. Si quieres reclamar algo, lo harás en los tribunales. Y si vienes con aliados como Nicolás, mejor quédate donde estás, porque esta tierra no se vende y no se arrebata». Armando se fue, no sin antes escupir al suelo. Ustedes creen que el amor y la tierra se ganan con ternura, pero el mundo no funciona así. Ya verán. Clara no lloró, pero esa noche se encerró en su cuarto, abrazó a sus hijos y por primera vez en semanas sintió que el pasado aún la tenía por el cuello. Julián no insistió, solo se sentó del otro lado de la puerta, en silencio, toda la noche. Y cuando al fin ella salió, al amanecer con los ojos hinchados y el corazón cansado, lo encontró dormido en el suelo, con la espalda apoyada en la madera y los pies sucios de barro. Lo despertó con un susurro. «¿Por qué haces esto?». «Porque quiero quedarme incluso cuando no me necesitas». Ella se arrodilló a su lado, le tocó el rostro con ternura y le dijo: «Entonces quédate, pero esta vez sin miedo». Y Julián entendió que no se trataba solo de defenderla de los demás, se trataba de no fallarle a ella. La semana avanzó con una mezcla de rutina y amenaza. Durante el día, la hacienda seguía latiendo. Los niños aprendían a leer bajo la sombra del mezquite. Los peones trabajaban la tierra con más cuidado que nunca, y Clara repartía tortillas calientes con una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos. Pero por las noches, cuando el viento soplaba desde el sur, todos sabían que algo se acercaba. Armando no volvió, pero su sombra sí. Comenzaron a llegar notificaciones legales, citatorios mal escritos, insinuaciones de que los documentos de herencia eran confusos. El abogado de Nicolás movía hilos desde lejos, usando a Armando como títere de una revancha que ya no era por tierra, sino por humillación. Clara y Julián se reunieron con el notario local, un hombre honesto, pero con miedo. Les dijo que las posibilidades legales eran confusas, que si Armando conseguía apoyo en la capital, podrían complicar el título de propiedad por años. «La única forma de cortar esto de raíz», dijo el notario, «es con un testimonio público, una declaración firmada, reconocida por alguien que conociera bien el origen de esa tierra». Julián pensó unos segundos. «Entonces tenemos que encontrar a doña Eustolia». Clara levantó la mirada sorprendida. «¿La partera?». «Sí», respondió él. «Fue quien asistió a tu madre cuando naciste, y fue quien acompañó a la mía cuando mi padre escribió el primer deslinde. Ella puede hablar, si aún vive». Y vivía. En lo alto del cerro, más allá del arroyo seco, en una casita rodeada de nopales y gallinas flacas, vivía doña Eustolia, vieja como las piedras, con la espalda vencida pero los ojos aún vivos. Fueron a verla un viernes, al atardecer. Julián llevó pan, Clara un frasco de café. La mujer los miró desde la hamaca, con los labios arrugados y la voz ronca como papel viejo. «Claro que me acuerdo de ti, Clarita. Naciste entre la lluvia y los gritos con los ojos bien abiertos. Tu madre no tenía nada, pero tenía valor. ¿Usted puede declarar que mi madre era dueña de esa franja de tierra?», preguntó Clara sin rodeos. «No solo puedo», respondió Eustolia. «Lo he esperado por años, porque vi cómo se la quitaron, porque vi cómo la enterraron sin nombre, sin lápida, y porque tú mereces recuperar lo que es tuyo». La mujer firmó una declaración. No bastaría para anular todas las trampas legales, pero sería un golpe profundo a la farsa de Armando y Nicolás, un golpe que tenía nombre de mujer. Cuando bajaban de regreso, con el documento guardado en el morral, Clara caminó más lento. Julián se acercó. «¿Qué piensas?». Ella lo miró con una calma nueva. «Pienso que esta vez no quiero solo resistir. Quiero vivir, quiero amar sin miedo. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que no todo en la vida es aguantar». Julián la tomó de la mano. «Entonces hagámoslo juntos,
Y esa noche, por primera vez, durmieron abrazados, no por refugio, no por necesidad, por elección, pero en algún rincón del pueblo, Nicolás abría una botella cara y leía la última carta de su abogado. La declaración de la partera puede complicarlo todo, salvo que desaparezca antes de ser ratificada. Y esa frase encendió una chispa peligrosa. La madrugada siguiente trajo consigo un viento seco, con olor a tierra vieja, como si el campo presintiera que algo iba a romperse. Julián despertó sobresaltado. Clara dormía a su lado, con una paz tan frágil que parecía un suspiro. Pero él ya no podía dormir. Había soñado con fuego otra vez, no en los potreros. Esta vez, el fuego era en el rostro de una mujer anciana, gritando sin voz. Apenas amaneció, mandó a Matías con don Ramón. Le susurró al oído: «Dile que mande a 2 hombres de confianza a la casa de doña Eustolia, que no vayan por el camino largo, que no hablen con nadie, que se queden allí hasta nueva orden». Clara se acercó con el cabello revuelto y el rebozo aún enredado al cuerpo. ¿Pasó algo? Julián la miró y, aunque no quería alarmarla, no le mintió. «Siento que se acerca algo malo, y si Nicolás quiere silenciar a alguien, será a Eustolia». Esa misma tarde se confirmó el presentimiento. Uno de los peones regresó agitado, con polvo hasta en los párpados. «Patrón, intentaron quemar la casa de la partera, le prendieron fuego a la puerta, pero los muchachos estaban allí, alcanzaron a apagarlo antes de que se extendiera. Doña Eustolia está viva, pero asustada. Clara se quedó helada, no lloró, no gritó, solo se abrazó a sí misma con fuerza. «Esto ya no es solo por tierra», murmuró, «es por dignidad, es por nuestras voces». Julián caminó hasta el pozo, miró el campo en silencio y luego dio la orden más importante de su vida: «Preparen la carreta, mañana iremos al juzgado y doña Eustolia vendrá con nosotros». «¿Estás seguro?», preguntó don Ramón. «Eso es llevar la guerra al corazón de la bestia. No vamos a la guerra, vamos a decir la verdad». El viaje fue tenso. Doña Eustolia iba sentada entre mantas, con la cara más arrugada que nunca, pero los ojos más firmes que los de cualquier joven. Clara no le soltaba la mano. Julián iba adelante, con el corazón latiendo como tambor viejo. Al llegar al pueblo, la plaza se llenó de murmullos. Todos sabían, todos sospechaban, pero nadie hablaba. Dentro del juzgado, el juez, el mismo que años atrás humilló a Clara en la audiencia de tierras, los miró con fastidio. «¿Qué quieren ahora?». «Registrar un testimonio bajo juramento», dijo Julián. «La señora Eustolia va a declarar sobre la legítima propiedad de la señora Clara Pérez». El juez bufó. «¿Una partera? ¿Eso es todo lo que tienen?». Pero antes de que terminara la burla, Eustolia se puso de pie, se apoyó en su bastón y con una voz más fuerte de lo esperado dijo: «Tengo más que eso. Tengo memoria. Tengo la dignidad de una mujer que vio cómo le robaron a otra mujer por ser pobre, por ser mestiza, por no tener hombre que la defendiera. Pero ahora esa mujer tiene voz, y esa voz soy yo». El juez calló, la sala entera calló, y en ese momento Clara supo que, pasara lo que pasara con los papeles, con las tierras, con los juicios, ella ya había ganado, porque cuando una mujer dice la verdad de pie, ante el mundo, se vuelve eterna. La firma de doña Eustolia fue estampada con mano temblorosa pero decidida. El secretario del juzgado, que había visto pasar decenas de declaraciones vacías, se detuvo un segundo antes de sellar el documento. Miró a la anciana como quien ve algo más grande que un testimonio, un acto de justicia tardía. Cuando salieron del juzgado, Clara caminaba más erguida que nunca. Los murmullos en la plaza ya no eran de burla, eran de respeto. Algunos hombres agachaban la mirada al cruzarse con ella. Otras mujeres, en silencio, le tocaban el brazo como si quisieran absorber algo de esa fuerza suya. Pero la noticia corrió más rápido que el viento. Y Nicolás, desde su oficina en la capital, al leer el acta certificada que llegaba por telégrafo, lanzó su vaso contra la pared. Por primera vez, se sintió cercado, por palabras, por una vieja, por una mestiza que no se rendía. Su orgullo no lo dejaba ver que la batalla ya no era por tierra, era por dignidad, y él la estaba perdiendo. Esa noche, Clara regresó a la hacienda con una paz nueva en el rostro. Julián la esperaba en el patio, con los niños corriendo alrededor. Matías le entregó una flor silvestre, arrancada del camino. «¿Esto significa que ya nadie va a sacarnos de aquí, mamá?». Clara se agachó,
Lo miró a los ojos. Significa que, aunque nos echen, nadie nos va a borrar. Julián la tomó de la cintura con suavidad. No hablaron mucho. El aire ya lo decía todo. Pero mientras el amor florecía bajo cielos más limpios, el peligro no había desaparecido. 2 noches después, don Ramón llegó corriendo desde el portón con la ropa empapada de sudor. Lo acaban de ver en la estación. Nicolás regresó. Y no viene solo. Trae hombres y trae ira. Julián no se movió de inmediato. Solo respiró hondo. Ahora es distinto, dijo. ¿Distinto cómo?, preguntó Ramón. Ahora el pueblo ya no está ciego. Ya no estamos solos. Esa misma noche, Clara reunió a las mujeres del rancho. Les habló como nunca lo había hecho. No con miedo, con verdad. Ese hombre quiere más que venganza. Quiere que volvamos a callar, que nos volvamos a esconder. Pero esta vez no vamos a hacerlo. Si él se atreve a cruzar esa cerca con violencia, no va a encontrar solo a un hombre. Va a encontrar a todas nosotras, y nuestras manos saben sostener niños, pero también saben sostener machetes. El eco de sus palabras cruzó la hacienda como un fuego suave pero poderoso, y cuando amaneció, Julián miró desde lo alto del cerro. Allí estaban, los peones, las mujeres, los viejos, los niños, todos con herramientas en mano, no armas, vida, raíz. Porque esa tierra, por fin, tenía dueños verdaderos, y su nombre no se escribía en los papeles, se escribía en la piel. El amanecer llegó rojo, como si el cielo supiera que algo importante iba a pasar. La bruma cubría los campos, pero en la hacienda nadie dormía. Desde las 4, hombres y mujeres se movían en silencio, como en un ritual antiguo. Las ollas servían con café fuerte. Los machetes estaban bien afilados, no para atacar, sino como símbolo de que allí nadie se dejaría pisotear más. Clara se trenzó el cabello con calma. Vestía la misma blusa que su madre usaba para los días de siembra. La tierra la había visto sufrir, ahora la vería resistir. A las 8 en punto, el polvo se levantó en el horizonte. 5 camionetas negras, una de ellas al frente con los vidrios polarizados. Era Nicolás. Traía al menos 10 hombres, todos vestidos de civil, pero con la violencia escrita en los ojos. Al llegar no tocaron la puerta. Cruzaron sin permiso, con los motores aún encendidos. Julián ya los esperaba en el patio. A su lado don Ramón, Matías con los ojos firmes y varias mujeres del rancho, no con armas, con presencia. Clara dio un paso adelante y por primera vez fue ella quien habló primero. No tienes que bajar, Nicolás. Ya sabemos lo que vienes a buscar, pero aquí ya no hay miedo. La puerta de la camioneta se abrió. Nicolás bajó con su saco limpio, su cara afilada por la rabia. Caminó con arrogancia, pero algo en su andar ya no era tan firme. Había dudas en su sombra. No me hables como si fueras dueña de esto. No lo eres. No necesito títulos para tener derecho, respondió Clara. Esta tierra me reconoce más que cualquier juez, y tú lo sabes. Nicolás se rió. ¿Y qué van a hacer? ¿Golpearme con azadones? ¿Amenazarme con ojos de campesino? Fue entonces cuando Julián dio un paso. No necesitamos hacer nada, porque esta vez, Nicolás, no estás frente a una mujer sola, estás frente a un pueblo, y uno a uno comenzaron a salir. Desde el fondo del rancho, desde los corrales, desde el molino viejo, campesinos con las manos curtidas, mujeres con los brazos cruzados, niños sin miedo. El hijo del juez tragó saliva. Esto es ilegal. Están obstruyendo... ¿Obstruyendo qué?, interrumpió Clara. ¿Tu deseo de seguir dominando con miedo? ¿Tu rabia de no haber podido comprarnos? Esto es mío por derecho. Tú no tienes derecho a nada cuando tu poder nace de la mentira, dijo Julián, y la tierra ya no te escucha, porque ella solo responde a los que la cuidan, no a los que la usan. El silencio fue brutal. Nicolás miró alrededor. Ya no tenía control, no tenía poder, solo hombres que lo seguían por dinero, no por convicción, y eso se nota. Dio media vuelta, subió a la camioneta. Esto no termina aquí. Clara, con una calma de hierro, respondió. Sí, ya terminó, solo que tú aún no lo entiendes. Y con el rugido de los motores alejándose, el campo respiró por primera vez en años. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo una sensación profunda de algo que se había roto. Para bien. Clara se giró hacia Julián, y en sus ojos por fin no había miedo, solo amor, pero aún quedaban heridas por sanar y decisiones por tomar, porque el amor
en tierra de espinas, también se cultiva. Los días que siguieron fueron como el rocío sobre la tierra recién sembrada, lentos, silenciosos, necesarios. No hubo más amenazas. Nicolás no volvió a aparecer. Algunos decían que había regresado a la ciudad, otros que lo habían llamado a rendir cuentas por irregularidades en sus fincas, pero a Clara ya no le importaba. Su energía estaba en otra parte, en reconstruir desde la raíz, en sostener lo que por años estuvo a punto de quebrarse. La hacienda comenzó a cambiar, no de forma visible al principio, pero sí en el alma. Los trabajadores ya no pedían permiso para opinar. Las mujeres del rancho comenzaron a reunirse cada domingo bajo el mezquite para hablar de sus hijos, de sus sueños, de sus miedos. Clara las escuchaba como quien conoce el valor de una voz que nunca fue escuchada. Una tarde, mientras Matías ayudaba a Julián a clavar una cerca nueva, le preguntó: ¿Tú quieres a mi mamá? Julián dejó el martillo en el suelo. Lo miró con esos ojos que ya no ocultaban nada. La quiero más de lo que me atrevo a decir. Entonces, ¿por qué no se casan? La pregunta cayó como semilla inesperada. Julián sonrió, triste. Porque el amor no siempre necesita papeles, Matías. A veces necesita tiempo. El niño se encogió de hombros. Pero yo sí quiero ser parte tuya. Quiero que, cuando me pregunten quién es mi papá, pueda decir que eres tú. Esa noche, Julián caminó solo hasta el molino viejo. Se sentó donde solía sentarse su padre, y allí, entre chirridos de madera y recuerdos que dolían, escribió una carta. No era larga, pero lo decía todo. Clara, no te pido que te cases conmigo. Te pido que caminemos juntos como hasta ahora, pero con un paso más firme. Quiero darles mi nombre a tus hijos, no para que olviden el suyo, sino para que lo fortalezcan. Quiero construir contigo, no sobre ti. Y si algún día decides decirme que sí, que sea porque tu corazón te lo pide, no porque yo lo necesite. Cuando Clara leyó la carta, no lloró. Caminó en silencio hasta donde él araba la tierra. Lo vio de espaldas, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, y entonces habló: acepto, pero no un apellido. Acepto tu ternura, tu lealtad, tu lugar a mi lado. Julián se giró. No dijo nada, solo la abrazó, y en ese abrazo estaba todo lo que no cabía en las palabras. Desde ese día, Matías comenzó a llamarlo papá sin dudar. León lo imitaba con voz más dulce, y la hacienda, sin anuncio ni campanas, celebró la unión más firme que puede existir, la de dos personas que eligieron no abandonarse. Pero a la distancia, desde una casa de adobe donde los días pasaban lentos, un hombre viejo recibía una carta sin remitente. Era para Armando. Dentro solo había una frase: la tierra no se hereda solo con papeles, se gana con alma, y tú la perdiste hace mucho. Él la leyó, y por primera vez entendió que su hermana, la mestiza, ya no era la niña que él había echado, era la mujer que había vencido. El sol caía lento sobre el campo, dorando las espigas y tiñendo el cielo con un naranja espeso como miel vieja. Era la hora en que los niños se lavaban las manos para cenar, en que los peones colgaban los machetes en los clavos del granero, y Clara se sentaba a coser, como su madre antes que ella, con la cabeza baja pero el alma encendida. Julián se acercó con una sonrisa silenciosa. En sus manos traía una caja de madera. ¿Y eso?, preguntó Clara sin dejar de coser. Algo que guardé por años sin saber para qué. Hoy lo supe. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, de plata gastada, con una pequeña piedra sin brillo. No era lujoso, era real, era de mi madre. Lo guardé después de su muerte, esperando que llegara el momento, pero nunca llegó. Hasta hoy. Clara lo miró largo, en silencio. ¿Y qué quieres que haga con eso? Nada, respondió Julián. Solo que sepas que aunque no me digas sí, ya eres todo lo que soñé tener. Este anillo es solo un símbolo de que no voy a irme, de que no hay tormenta que me saque de aquí. Ella tomó el anillo, lo sostuvo unos segundos y se lo devolvió. Guárdalo. Cuando nuestros hijos sean grandes, se lo daremos, como testigo de lo que fuimos capaces de construir sin firmar nada, con amor, tierra y resistencia. Julián asintió y supo que no necesitaba más. Pero esa calma se vio interrumpida días después por un mensaje inesperado. El juez del distrito citaba a Clara a una audiencia oficial, esta vez no para defenderse, para ser reconocida legalmente como heredera directa de la franja en disputa.
Era la última firma, la que sellaba todo lo que habían peleado. Y aunque el proceso parecía cerrado, Julián no se confiaba. «Es demasiado pronto», murmuró. «Siento que hay algo detrás». «Entonces vamos preparados», dijo Clara, pero no con miedo, con verdad. Que así una semana después partieron al juzgado, pero esta vez no iban solos. Iban acompañados por los trabajadores del rancho, por las mujeres que habían alzado la voz, por los niños que jugaban bajo el mezquite. Al llegar, todo era distinto. La gente los saludaba. Ya no había susurros. Había respeto. La audiencia fue breve. El juez, otro rostro nuevo, menos severo, más justo, leyó los documentos, el testimonio de Eustolia y las escrituras corregidas por el notario. Y entonces dijo: «La tierra de la Franja Norte queda oficialmente en manos de la señora Clara Pérez y sus descendientes. El Estado reconoce su derecho y también su historia». Hubo silencio. Luego, una sola lágrima bajó por la mejilla de Clara. No por alegría, por memoria. Al salir, Matías corrió a su lado. «¿Ya es nuestra?» Ella lo miró. «No, hijo, siempre lo fue. Hoy solo lo escribieron en papel, pero lo que nadie esperaba era lo que venía después». Porque ese mismo día, una comitiva del gobierno local visitó la hacienda. Querían proponerle a Clara algo impensado años atrás. «Queremos que usted coordine un programa para mujeres del campo, que enseñe, que lidere, que comparta su historia. Es hora de que otras también tengan voz». Clara no respondió de inmediato. Esa noche, bajo el cielo lleno de estrellas, con Julián a su lado y sus hijos dormidos en la otra habitación, se preguntó: «¿Estoy lista para ser más que lo que he sido?». Y en el silencio, la tierra pareció decirle: «Sí, porque ahora caminas firme. Ahora sí te ven». Clara aceptó. No lo hizo por ambición ni por vanidad, sino porque sabía que había muchas otras como ella, con manos callosas, con hijos en la espalda, con la voz escondida en la garganta, que necesitaban saber que era posible, que una mestiza, madre soltera, jornalera olvidada, podía ser escuchada sin tener que gritar. La noticia se regó como agua en campo seco. En menos de una semana llegaron mujeres de los pueblos cercanos, viudas, parteras, tejedoras, campesinas, todas con historias tatuadas en la piel. Algunas traían miedo, otras solo silencio, pero todas cargaban en los ojos la misma pregunta: ¿cómo se sobrevive sin rendirse? Clara no les dio discursos, no les mostró diplomas, les sirvió café en jarras viejas y les habló desde el suelo con la falda arremangada y los pies descalzos. Nadie nos regaló esta tierra, nos la quitaban cada vez que abríamos la boca, cada vez que paríamos sin permiso, cada vez que amábamos fuera de las reglas. Pero aquí estamos, y ahora vamos a aprender a quedarnos. Julián observaba desde la sombra del mezquite, sin intervenir, solo la miraba, como quien contempla algo que no se puede poseer, pero que se honra cada día. «¿Y tú qué haces cuando la rabia no te deja dormir?», preguntó una mujer, joven aún, con un niño aferrado a su pierna. Clara se acercó, le tomó la mano. «La convierto en semilla. Si la dejo adentro, me pudre, pero si la entierro en la tierra, me da fuerza». El programa fue creciendo, llegaron maestras, voluntarias, incluso médicos rurales, pero Clara seguía siendo el centro, no por saberse más, sino por haberlo vivido todo en carne viva. Una mañana, recibió una carta con sello oficial. La invitaban a dar testimonio en la capital, en una reunión nacional de líderes rurales. Clara la leyó 3 veces. Luego se quedó en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó Julián al verla inquieta. «Tengo miedo de ir y no reconocerme allá, de que me vean como una rareza, como un símbolo, y no como persona». «Entonces ve», dijo él, «y muéstrales que no eres símbolo, eres raíz». Matías la abrazó fuerte esa noche. «¿Y si no vuelves?». «Siempre vuelvo», le dijo Clara, «porque mi casa no está donde me aplaudan, está donde tú duermes tranquilo». Al día siguiente partió a la capital. Llevaba una falda sencilla, el rebozo de su madre, y en el morral, un poco de tierra de la hacienda. Al subir al estrado, frente a autoridades, políticos, mujeres de ciudad con manos suaves y palabras pulidas, Clara habló como siempre. «Yo no vengo a pedir, vengo a recordarles que existimos, que una mujer sin apellido también puede sembrar futuro, que los hijos de nadie también son de esta patria». Hubo silencio, luego aplausos, pero lo que más la conmovió fue una mujer del público que se acercó después llorando. «Mi madre fue como usted, pero nadie la escuchó.
Ahora sí, dijo Clara, tomándole las manos. Ahora sí la escuchamos. Y así, mientras la ciudad la aplaudía, Clara supo que ya no tenía que pelear para existir. Ahora podía enseñar a otras a resistir con amor. El regreso de Clara fue recibido con silencio, pero no por indiferencia. Era un silencio cargado de respeto, de admiración muda, de esa emoción que se siente cuando una de los tuyos vuelve diferente, más alta, aunque mida lo mismo. Matías corrió a sus brazos. León no soltó su rebozo en toda la tarde. Julián la miró desde el umbral de la cocina con los ojos llenos de orgullo. «¿Cómo fue?», preguntó, mientras ella lavaba sus pies del polvo de la ciudad. «Fue como entrar a otro mundo», respondió Clara. «Pero en el fondo, todos buscan lo mismo, que alguien los escuche». Esa noche no hubo discursos, solo una cena sencilla y la risa de los niños. Pero en el corazón de la hacienda, algo había cambiado. Clara ya no era solo la mujer que resistía, era la que guiaba. En los días que siguieron, comenzaron a llegar cartas, peticiones, invitaciones, mujeres que querían ir a la hacienda a aprender, a compartir, a sembrar algo nuevo. Julián la observaba, a veces desde lejos, sabiendo que su amor ahora era más grande que ellos dos. «¿Estás haciendo historia?», le dijo una mañana. «No, solo estoy desenterrando la que nos negaron», respondió ella. Pero no todo eran aplausos. Desde el pueblo, algunos hombres comenzaron a resoplar. «Ahora resulta que la mestiza nos va a enseñar a vivir», decían en las cantinas. Otros murmuraban que Julián había perdido la hombría por dejar que su mujer fuera más vista que él. Un día, uno de ellos, Iván, un viejo peón del padre de Julián, se atrevió a enfrentarla en la plaza. «Tanta charla y tanta reunión, ¿y la tierra cuándo se trabaja, señora?». Clara se acercó, lo miró a los ojos. «La tierra se trabaja con las manos, pero también con la voz, porque si no la nombramos, si no la defendemos, si no la contamos, nos la vuelven a quitar, como te la quitaron a ti y a tu madre». Iván bajó la mirada, no dijo más. Julián se mantuvo al margen. Sabía que ella no necesitaba salvadores, pero en las noches, mientras dormía abrazada a él, le besaba la frente con una ternura nueva, como quien entiende que el amor también es dejar crecer al otro. Clara comenzó a escribir en un cuaderno, no poemas, no discursos, relatos de mujeres, de niños, de jornaleras que perdieron a sus hijos, de campesinos que nunca aprendieron a leer, pero sabían leer el cielo. «Algún día esto será libro», le dijo Julián. «Algún día», repitió ella, como quien siembra una promesa. Pero el destino, siempre atento, no permite que la calma dure demasiado en tierra fértil. Una noche, mientras Clara le contaba cuentos a León bajo el cielo estrellado, un jinete solitario cruzó el portón. Era Armando, más viejo, más flaco, más derrotado. Traía en la mano un papel, y en los ojos algo que Clara no reconocía, tristeza. «Vengo a pedirte algo», dijo sin bajarse del caballo. «No perdón, solo que vengas a ver a nuestra madre». «Nuestra madre está muerta hace años», respondió Clara seca. «No la que parió, la que crió a los dos. Mamá Rosa está enferma y no deja de llamarte». Clara se quedó en silencio, y entonces supo que aún quedaban heridas abiertas y que no hay futuro completo si no se cura el pasado. El camino hacia el rancho de Mamá Rosa estaba cubierto de hojas secas y recuerdos que crujían bajo cada paso. Clara no había vuelto desde que Armando la expulsó con un grito y un costal de ropa. Desde entonces, todo lo que recordaba de ese lugar era el frío de una puerta cerrándose detrás de ella y los llantos de Matías, apenas un bebé en su espalda. Pero ahora caminaba con paso firme. No era la muchacha de antes. Era madre, era mujer, era raíz. Julián quiso acompañarla, pero ella se lo negó con una caricia suave. «Este camino tengo que hacerlo sola». Al llegar, la encontró acostada en una hamaca colgada entre dos pilares de adobe. Mamá Rosa no era su madre de sangre. Era la mujer que la había criado cuando la suya murió. Le enseñó a amasar, a bordar, a mirar el cielo antes de sembrar. Le enseñó todo, menos a sentirse querida. «Clara», susurró con voz quebrada. «¿Eres tú?». «Sí, Rosa, soy yo, la que nunca dejaste que regresara». La anciana intentó sentarse, pero no pudo. Su cuerpo ya era frágil como hoja seca. «Me equivoqué, lo sé. Creí que Armando tenía razón, que una niña como tú no podía criar a nadie,
pero tus hijos crecieron. Y tú creciste más que todos nosotros. Clara se quedó callada. Las palabras eran pesadas. No vengo a reprocharte, dijo al fin. Vengo a cerrar lo que quedó abierto, porque la tierra que me vio nacer también me vio partir rota, y ahora quiero volver entera. Rosa alargó la mano temblorosa. ¿Me perdonas? Clara se acercó. La tomó. Era una mano vieja, fría, pero aún viva. No vengo a perdonar, vengo a soltar. Y con esas palabras la liberó, a ella y a sí misma. Esa noche durmió en el mismo catre donde años antes acunaba a Matías. No por nostalgia, por cierre, por dignidad. Al amanecer, antes de partir, Armando la encontró en la cocina, haciendo café como si nunca se hubiera ido. No esperaba que vinieras. No vine por ti, vine por ella. Pero si tú algún día quieres empezar de nuevo, ya sabes dónde estoy. Él asintió. No dijo más, pero en su mirada había algo distinto, dolor y también alivio. Al regresar a la hacienda, Julián la esperaba bajo el mezquite. No preguntó nada, solo la abrazó, y ella, por primera vez, se dejó llorar sin pena. Fui y volví, dijo, y ya no me duele. Entonces, ahora sí, murmuró Julián. Ahora sí podemos construir sin sombras. Clara lo miró. Sí, porque ahora ya no cargo con nadie, solo con lo que amo. Y en ese instante supieron que el amor, cuando se ha sanado desde el barro, ya no teme al viento. El tiempo comenzó a correr con un ritmo nuevo en la hacienda. Ya no eran los días marcados por la urgencia o la resistencia. Ahora eran días sembrados con calma, con ternura. Julián y Clara habían encontrado ese equilibrio que solo nace cuando ambos han tocado fondo y aún así se eligen. Matías aprendía a trazar letras más firmes y León ya repetía con orgullo: mi mamá trabaja la tierra y mi papá la cuida. Las tardes bajo el mezquite se volvieron costumbre. Allí, entre cuentos, tortillas calientes y risas breves, se tejía algo más fuerte que una familia. Se tejía una forma de existir en un mundo que por años los había negado. Pero entonces, una carta llegó desde el municipio, una oferta inesperada. Querían comprar parte de las tierras de la hacienda para construir una carretera nueva, una que conectara los pueblos pequeños con la cabecera regional. El precio era justo. La promesa: progreso, conexión, futuro. Clara leyó la carta en voz alta. Luego guardó silencio. ¿Qué opinas?, preguntó Julián. Progreso no siempre es lo que parece. A veces también es el nombre con el que nos arrebatan otra vez. No tienes que decidir hoy, dijo él, pero esta vez la decisión no es mía, es tuya. Esa noche Clara caminó sola hasta el potrero, tocó la tierra con la mano abierta, recordó a su madre, a los peones que murieron sin nombre, a las mujeres que llegaron con miedo y hoy sembraban juntas. Luego miró al cielo. Esta tierra ya no es mía, es de todas las que la pisan con respeto, susurró, y al día siguiente convocó a una reunión. No con abogados, con la comunidad. Nos ofrecen dinero y un camino, pero yo quiero saber si ese camino va a pasar por encima de lo que somos, porque si lo aceptamos no podemos volver atrás. Una mujer levantó la mano. ¿Nos da miedo perder lo que tenemos?, Clara respondió. A mí me da más miedo olvidarnos de lo que nos costó ganarlo. Después de horas de conversación, decidieron algo que nunca había pasado: rechazar la oferta, mantener la tierra intacta, apostar por crecer a su manera, con sus tiempos, sin que otros vinieran a dictar el ritmo. Esa noche, Julián le trajo un papel. ¿Qué es esto? El título definitivo. Puse la hacienda a nombre de los niños, pero con una cláusula. No podrán vender ni un metro hasta que cumplan 30 años, y solo si ambos están de acuerdo. Clara lo miró con los ojos húmedos. ¿Por qué haces esto? Porque aprendí que amar no es darlo todo, es saber cuidar lo que construimos, incluso si algún día yo ya no estoy. Ella lo abrazó, no como quien agradece, como quien reconoce al compañero, al igual, y esa noche, mientras los grillos cantaban y el viento movía las ramas como susurros de los que ya no estaban, Clara supo que, por fin, todo lo que había perdido había vuelto a ella de otra forma, no en oro, no en títulos, en pertenencia. Pasaron semanas en paz. El campo reverdecía, los niños reían más fuerte, y Clara ya no dormía con un cuchillo debajo del petate. La hacienda era un pequeño mundo donde la dignidad ya no se pedía, se respiraba. Sin embargo, el pasado, aunque cicatrizado,
siempre deja una brisa que vuelve de vez en cuando a rozar el alma. Una tarde, mientras Clara clasificaba semillas con otras mujeres, llegó un muchacho corriendo desde el camino del este. Traía la cara empapada en sudor y una carta arrugada en la mano. «Es del hospital de la capital. La señora mamá Rosa está grave». Clara sintió un puño apretarse en el pecho. Habían pasado semanas desde su última visita. No se había despedido, no con palabras, no con tiempo, y ahora tal vez era tarde. Sin pensarlo, se preparó para el viaje. Julián quiso acompañarla, pero ella negó con la cabeza. «Ya no necesito testigos para cerrar heridas. Necesito valor, y eso ya lo tengo». Antes de partir, besó a Matías y a León en la frente. «Si no regreso pronto, miren siempre a su padre, porque en sus ojos está la vida que soñé para ustedes». Viajó en un camión destartalado, entre el polvo de los pueblos y los murmullos de los pasajeros. Llegó al hospital cuando el sol ya caía. El olor a desinfectante y a despedida era denso. Mamá Rosa la esperaba en una cama blanca, diminuta, más hueso que carne, con los ojos apagados, hasta que vio a Clara. «Sabía que vendrías», susurró, «porque nunca dejaste de ser mi niña». Clara se sentó a su lado. Le tomó la mano. «Tarde entendí muchas cosas, Rosa, pero no estoy aquí para recordarte lo que dolió. Estoy aquí para darte las gracias por lo que quedó. ¿Me perdonas? Te perdoné hace mucho, solo que hoy te lo digo». Rosa cerró los ojos. Murmuró una oración vieja. Luego, con un hilo de voz: «En mi baúl hay una caja, con fotos y un pedazo de tierra seca. Es tuya. Es lo último que guardé de tu madre». Clara asintió. Horas después, mamá Rosa murió en paz. Clara regresó al rancho con esa caja apretada contra el pecho. No traía oro, no traía secretos, solo un retrato descolorido, una trenza envuelta en tela y un puñado de tierra. «¿Eso era todo?», preguntó Matías, curioso. «Eso es más que suficiente», respondió ella, «porque en esa tierra está la raíz de todo». Esa noche la enterraron bajo el mezquite, junto al primer dibujo que Matías le hizo a Julián y a una flor seca del primer ramo que Clara recibió en su vida. No hubo discursos, solo silencio. Y en ese silencio el amor respiraba, porque a veces cerrar el círculo no es dar vueltas, es volver al centro. Las lluvias llegaron antes de lo esperado. La tierra, sedienta durante meses, bebía cada gota como un animal agradecido. Los surcos se llenaban, los techos chorreaban y los niños saltaban entre los charcos con la risa desatada. Clara los miraba desde el porche, con los brazos cruzados y una sonrisa que ya no necesitaba esconderse. Julián apareció con una manta en la mano. «¿Fría? No. Pensativa». «¿Sobre qué?» «Sobre el silencio que tengo por dentro. No me pesa, pero no lo entiendo». Julián se sentó junto a ella. «Tal vez no sea silencio, tal vez sea paz». Clara asintió, pero en su mirada aún había un eco. No era tristeza, era memoria. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado con fuerza, llegó una carta inesperada. No venía del juzgado ni de la capital. Venía de una mujer llamada Teresa, desde un pueblo al sur. Dentro había pocas palabras. «Mi madre trabajó junto a la tuya en el maizal del coronel. Me habló de ti, de tu fuerza, de cómo te negaste a arrodillarte. Hoy quiero llevar esa historia a las otras mujeres de aquí. ¿Puedo visitarte?». Clara leyó la carta varias veces. Luego caminó hasta el cuarto donde guardaba sus cuadernos, aquellos donde escribía relatos, nombres, fechas, sensaciones. Los había llenado sin darse cuenta. «¿Quieren escucharme?», le dijo a Julián esa noche. «Y ahora tengo algo que decir. Siempre lo tuviste». «Sí, pero antes no sabía que tenía valor». Días después Teresa llegó, no sola, con 4 mujeres más y una niña. Venían en burro, con mochilas y ojos abiertos. Clara las recibió con comida caliente y palabras francas. «Aquí no van a encontrar lujos, pero van a encontrar verdad». En la noche, alrededor del fuego, comenzó a contarles su historia. No la que conocía el pueblo, la otra, la que dolía, la que quemaba, la que había escondido por años. Y mientras hablaba, Julián la escuchaba desde la sombra, con orgullo, con respeto, con amor. Matías, a su lado, susurró: «Ella habla como si cantara, porque su voz viene de muy adentro», dijo Julián. «Y lo que viene de adentro siempre se escucha diferente». Al día siguiente, Teresa le pidió algo más. «Queremos escribir tu historia, no como informe, como testimonio.
para otras que aún no creen que pueden resistir. Clara dudó. ¿Y si después no me reconozco en lo que escriban? Entonces lo corregimos juntas, porque tu historia ya no es solo tuya. Esa noche, Clara volvió a escribir, pero esta vez no en secreto. Lo hizo en voz alta, con Julián corrigiendo comas, con Matías opinando sobre los nombres, con León dibujando en los márgenes, y así, poco a poco, la historia que empezó con tierra robada, promesas rotas, hijos sin nombre y una mujer mestiza olvidada, empezó a convertirse en algo más grande, en esperanza, en semilla. El libro se llamó Raíz de Barro y Fuego. No lo imprimieron en grandes editoriales, ni tuvo lanzamientos en teatros ni entrevistas en televisión. Fue cosido a mano por mujeres del mismo pueblo, impreso en hojas recicladas y vendido en los mercados como quien vende pan caliente. No valía mucho en pesos, pero pesaba en la conciencia. Cada página tenía la voz de Clara, no adornada, no retocada. Así como había vivido, así lo contaba, con el pecho lleno y las manos sucias de trabajo. Hablaba del desprecio en la iglesia, del fuego en el potrero, del miedo de Matías, del silencio de Julián, del día en que se negó a irse. El libro llegó a pueblos vecinos, luego a las escuelas rurales, finalmente a la ciudad. Allí, una maestra lo leyó y decidió incluirlo en el plan de lectura de secundaria. Clara no lo supo hasta meses después, cuando una joven la visitó con un cuaderno lleno de anotaciones. Nos pidieron escribir sobre una mujer que nos inspire. Yo escribí sobre usted. Clara miró el cuaderno, las letras temblorosas, los dibujos de una mujer con rebozo, de un niño abrazando a un hombre con sombrero. ¿Por qué yo? Porque usted no esperó que le dieran permiso para vivir. Esa frase la acompañó toda la noche. Julián la encontró despierta, sentada frente al fuego. ¿No puedes dormir? Estoy pensando en todo lo que no dije. ¿Y qué te falta decir? Clara lo miró. Que quiero envejecer contigo. Julián sonrió, despacio. Eso ya me lo dijiste cada vez que te quedaste. Y por fin, Clara sacó el anillo de plata que una vez había rechazado. Se lo puso ella misma, frente a él, sin ceremonia, sin testigos. No necesito permiso de nadie, ni siquiera tuyo. Nunca lo pediste, dijo él acercándose. Por eso te amo. Días después, Matías fue aceptado en una escuela agrícola regional. León empezó a hablar con más soltura. Julián organizó talleres para campesinos jóvenes. Y Clara siguió recibiendo mujeres cada mes, enseñando no desde los libros, sino desde el cuerpo, desde la memoria, desde la ternura. Una tarde, mientras regaba un pequeño jardín que había crecido junto al mezquite, Matías se acercó con su mochila en la mano. ¿Estás lista para que me vaya? Clara lo abrazó fuerte. Nunca se está lista, pero estoy feliz de que no tengas que irte huyendo. Te vas caminando, con orgullo. Y cuando lo vio alejarse en la vieja camioneta de don Ramón, supo que todo lo que sufrió había valido la pena, porque sus hijos no solo llevaban un apellido, llevaban historia, llevaban raíz. El atardecer era rojo intenso, como si el cielo quisiera arder una última vez antes de cerrar el día. Clara estaba sola en el campo, con las manos hundidas en la tierra húmeda. No sembraba nada, solo tocaba, solo agradecía. El viento soplaba suave entre los árboles y los murmullos del maizal parecían voces conocidas, voces de su madre, de doña Eustolia, de mamá Rosa, de tantas mujeres que la precedieron, que cayeron sin justicia, sin memoria. Pero hoy, sus nombres resonaban en cada paso de Clara. Julián se acercó en silencio. Llevaba un pañuelo en la mano, una flor silvestre en el bolsillo y la mirada serena. ¿Te vas a quedar ahí todo el día?, dijo con una sonrisa. Estoy recordando, respondió ella. ¿Algo triste? No, algo eterno. Julián se sentó junto a ella. Sus manos se tocaron sin palabras. En ese gesto cabía toda la historia que compartían. Humillación, fuego, barro, dignidad. ¿Sabes qué me dijo León hoy?, preguntó él. ¿Qué? Que cuando sea grande quiere tener una mujer como tú, y que si no la encuentra, se va a quedar solo, porque no se conforma con menos. Clara rió, pero fue una risa suave, de esas que salen con los ojos cerrados y el pecho lleno. Entonces hicimos bien las cosas, dijo. Esa noche, la hacienda se iluminó con quinqués y velas. No había fiesta anunciada, pero la comunidad decidió celebrar igual. 1 año desde que Clara recuperó sus tierras.
Un año desde que el miedo fue expulsado. Un año desde que por fin alguien dijo, aquí esta mujer también manda. Cantaron, bailaron, comieron pan dulce y carne asada. Matías volvió por sorpresa. Traía libros bajo el brazo y los ojos más vivos que nunca. Los profesores quieren que escribas otro libro, mamá. Uno que hable del después. Clara lo abrazó. El después lo estamos viviendo ahora. Y en la madrugada, cuando todos dormían, Clara caminó sola hasta la orilla del campo. Allí, donde una vez lloró bajo la lluvia por haber sido rechazada, ahora se arrodilló, no para pedir, para agradecer. Gracias por no dejarme sola, susurró. Gracias por enseñarme a quedarme cuando todo empujaba a irme. Y mientras las primeras luces del alba se abrían paso entre las hojas, Clara supo que había llegado, no a un destino, a un hogar, porque al final, el amor no se trata de cuentos perfectos ni de finales con boda. Se trata de resistir juntos, de criar con dignidad, de convertir el dolor en pertenencia. Y Clara, la mestiza olvidada, la madre rechazada, la mujer que no esperaron, había hecho todo eso, con amor, con tierra, con fuego. Fin del guión.